Buenos días. Queremos darles una cálida bienvenida a estas que son las primeras jornadas de senderos críticos de los alimentos andinos y productos locales. Estas primeras jornadas han sido organizadas desde la coordinación de la sede Quebrada y Puna de la Universidad Nacional de Jujuy y en especial desde la coordinación también de la carrera de la Tecnicatura Universitaria, la transformación en la producción agropecuaria, que se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias, también en la misma sede. Para nosotros es un gusto saludarlos a todos, a los asistentes, y darles muchísimas gracias a los expositores. Y les queríamos comentar que el objetivo de estas jornadas es justamente visibilizar el camino que recorren los alimentos regionales, quiénes los producen, cuánto les cuesta llegar a las góndolas, si tienen normativas, qué lecciones aprendidas deberíamos tener en cuenta para promocionar nuestra biodiversidad local. Estas jornadas estaban destinadas a alumnos, docentes, emprendedores y productores de la zona. Vamos a iniciar la primera disertación, que se titula Caminos de Encuentros, Ciencia, Innovación, Tradición en Quesos Caprinos Artesanales. La misma va a estar a cargo de Mónica Chávez. Y les cuento un poco sobre Mónica. Mónica es ingeniera química de la Universidad Nacional de Salta, tiene un doctorado en Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, es técnica superior en análisis e intervención en los campos grupales, institucionales y comunitarios. También tiene una especialidad en tecnología de los alimentos de la cadena láctea caprina. Es becaria del CONICET, ha dirigido numerosas tesis doctorales, postdoctorales, tesis de maestrías también. Integra la mesa técnica de la CONAL y actualmente Mónica es investigadora del INTA, jefa del Grupo de Agregado de Valor y Agroindustria y coordinadora de la Plataforma de Innovación Territorial del Centro Regional Salta Jujuy. Mónica, te damos una cálida bienvenida, te agradecemos muchísimo la predisposición y que vengas a compartir tus experiencias. Muchas gracias, Milena. Bueno, saludarlos, darles las gracias, ¿sí?, a la universidad, a la facultad, a la Universidad de Jujuy, de que me permite compartir este espacio con colegas sobre un tema que entiendo es muy importante siempre, pero particularmente en estos tiempos. No sé si pueden ver la presentación. ¿Estás compartiendo ya, Mónica? A ver, denme un segundito. Voy a hacer una presentación que me va a ayudar. Ahí se está viendo perfecto. Este está bien. Muy bien. Cuando me encontré con Maggie, me contó de esta jornada, le dije que bueno, que dentro de mi experiencia estaría interesante compartir qué tienen en común y de acuerdo a mi experiencia, estos tres aspectos tan importantes en nuestra vida y que ahora resuenan bastante y más aún en los ámbitos académicos, ¿no? Entonces me pregunté, ¿qué tienen en común la ciencia, la innovación y la tradición? La primera respuesta a la que arribo es la gente. Somos los protagonistas, los hacedores de ciencia, de la innovación y también de la tradición. Ahora, hablar de la gente es hablar de la cultura, es hablar de un universo muy grande. Y particularmente dentro de la experiencia mía y en el tema que nos convoca, circunscribir esa gran actividad que tiene la gente a esta contradicción, el conocimiento y el desconocimiento, como una fuerza impulsora en el recorrido de estos caminos críticos. La ciencia se la reconoce como el espacio donde depositamos socialmente el conocimiento, porque justamente lo que nos falta por ahondar y abordar es lo que nos mueve.
Y es saludable reconocer que no lo conocemos todo, porque desde esa posición en la vida, desde esa condición, hasta si se quiere, de humildad, es cuando estamos mucho más permeables a observar y a poder conocer. Nos liberamos de prejuicios. Creo que eso es un tema muy importante. Y dentro del conocimiento y desconocimiento aparecen también las culturas, los ambientes, la gente, ¿sí? Y yendo un poquitito más dentro de esta contradicción, conocimiento, desconocimiento, vamos a encontrar un aspecto que nos une, que es la tecnología. ¿Y la tecnología cuál es el aporte que tiene en esta criticidad en el desarrollo de nuestros alimentos? ¿Es la tecnología o la interpretación que hacemos desde los distintos ámbitos en los que nos toca vivir, que hemos elegido construir, el que pone la distancia de estos grandes tres factores que contribuyen al desarrollo social? Entonces, me propuse transitar con ustedes algunas preguntas movilizadoras respecto a lo que concebimos como tecnología. ¿Entendemos la tecnología como un aparato o como una operación unitaria, entendiendo la operación unitaria como una etapa del procesamiento del alimento? Por ejemplo, tecnología de ordeño. ¿Me quedo con la tecnología de ordeño y ahí defino todo? ¿Puedo pensar que la tecnología es solo lo moderno? Es todo esto último que está apareciendo, estos aparatos electrónicos, y que además provienen solo y exclusivamente del desarrollo científico académico. ¿Es la tecnología neutral? Es decir, es algo que está puesto, lo uso, me gusta, me hace bien, pero no afecta a los valores de la sociedad, a las culturas y fundamentalmente a las economías. Esa misma tecnología que se ha desarrollado en Estados Unidos, en Europa, ¿la puedo aplicar acá, en la Quebrada, en cualquier lugar de la misma manera y obtengo los mismos resultados? Ya ven cómo, si ustedes han podido recorrer estas preguntas, se van a dar cuenta de que no es tan así. Y particularmente en el día de hoy, dada la temática, les propongo compartir el segundo aspecto de la tecnología, de la reflexión que acabo de enumerarles, como un disparador de todas las otras, porque en realidad hablar de tecnología es hablar de la vida misma, de las inquietudes, del ingenio, de las necesidades del ser humano. Entonces, parándome en esto de que solo lo moderno parecería ser tecnología, todo lo tradicional parece que no es tecnología. Y les voy a traer una experiencia que hemos tenido desde el grupo de trabajo en el que participé y que tiene que ver con el cuajo. El cuajo natural, nosotros lo identificamos así, es un ingrediente sustantivo en la elaboración del queso. Y es producto, este cuajo natural en nuestra tradición, es producto de una tecnología, aparte de la tecnología quesera, que es la tecnología de producción de este cuajo, a partir del abomazo de cabritos, pero también de los terneros. Y a veces se utilizan inclusive animales con a lo mejor 2 o 3 años. ¿Qué lo hace especial? Desde el punto de vista de la tecnología quesera tradicional, académica, que dentro del cuajo natural, de ese abomazo, aparece la quimosina, que es una enzima que naturalmente tenemos todos los mamíferos para poder romper la estructura de la caseína y ayudar al proceso de digestión. Recuerden que la leche es un alimento para los mamíferos y la función es esa. Entonces estamos dotados de las características para poder asimilar esas proteínas que son muy valiosas porque aportan aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, ahí simplemente el detalle, la quimosina actúa en un enlace particular, el 105-106 de la capa caseína, que permite la coagulación del queso.
Esto, la tradición, en este detalle no lo conocía, pero sabía que a partir del abomazo se puede lograr el queso. Como les decía, tiene una tecnología propia, la producción del cuajo involucra un lavado en algunos casos, el salado en todos los casos del país, no solamente en la quebrada, no solamente en nuestra zona, en todos lados se sala el abomazo y se lo envuelve y se lo pone, por lo general, en zonas en donde va a recibir un ahumado. No siempre, en muchos casos recibe todavía el ahumado. Lo seguro es que lo ponen en un lugar seco, fresco, un tiempo de un año lo deje, se genera este tipo de solución extractiva a un pH muy bajo, que es el que finalmente es introducido en la leche para la elaboración. Les paso simplemente muy rápidamente algunos detalles. Hay mucho más estudiado y publicado en relación a la inocuidad del cuajo, pero este refiere particularmente a la panchera y ponerles atención, pedirle atención al pH que desarrolla esta panchera. A ese nivel de pH ningún patógeno se desarrolla, es decir, que estamos protegidos. No obstante eso, cuando miramos los recuentos de aerobios mesófilos, los vemos algo elevado en algunos casos, pero inmediatamente vemos que están conectados a las bacterias lácticas. Recuerden que dentro de ese indicador colectivo, que son las bacterias aerobias mesófilas, están contenidas las bacterias lácticas. Y esto nos permitió descubrir un universo que potencializa ese cuajo, que va más allá exclusivamente de la enzima. Entonces ya nos estamos animando a hablar de un cuajo fermento, como un reservorio, un tesoro de la biodiversidad de cada zona. Bueno, ahí aparecen las caritas para indicarles cómo están estos valores, estos numeritos, ¿sí? Complementando con otros trabajos, midiendo actividades acuosas, midiendo patógenos específicos, hemos llegado a la conclusión de que el cuajo y la panchera no significan ningún riesgo para la salud. Al contrario, nos introduce en un universo microbiológico en el cual hoy por hoy estamos dedicados, que tiene que ver con esa biodiversidad. ¿Y qué valor tiene esta biodiversidad? Muchísimo. En primer lugar, nos ayuda a bajar el pH dentro del queso para poder llegar a un pH menor a 5,3, 5,5, y que nos sirve como barrera para el desarrollo de cualquier microbiología luego de elaborado el queso. Eso por un lado, principalmente, pero también contribuye a darle textura y sabores típicos, tradicionales de cada lugar. Por ejemplo, las levaduras. Las levaduras en general aparecen en los quesos de la quebrada y suelen dar una nota afrutado que, llegado a cierto nivel, es un aspecto valioso y relevante. Hongos no hay, y lactobacilos y lactococos sí hay, y también tenemos enterococo, que es todo un punto a investigar, puesto que algunos enterococos son cuestionados desde el punto de vista de la inocuidad. Y a eso nos estamos abordando, a poder preservar ese recurso, ese reservorio biológico y cuidando la salud. Bueno, gente, de mi parte, muchas gracias. Espero haber llegado en tiempo y forma. Muchas gracias, Mónica. Acá justo estoy mirando el chat, no hay consultas, pero súper claro. Muchísimas gracias por tus aportes, por tu experiencia, y la verdad que es un tema fascinante. Es muy interesante, así que te agradecemos mucho. Si alguien más quiere. Una consulta. Una consultita, Moni. En esto del camino crítico, una de las criticidades expuestas siempre ha sido el tema de infraestructura. Sí. Para que pueda pasar el queso, digamos, a
del campo a la góndola. Sí. Entonces, en breve, e inclusive después, hasta podemos pedirte de manera muy especial, que nos cuentes cómo va ese camino y así en breve, y si es posible, si va a ser posible, Sí. según Sí. tu opinión. Yo sé Sí, que no sí. depende de vos, pero... Sí, mira, Maggie, pero mira, no sé, leíste el universo. Estamos justamente construyendo entre varias instituciones un proyecto de la convocatoria de Ciencia y Tecnología contra el Hambre. En esa convocatoria, nuestra intención es volcar todas las herramientas que tenemos desarrolladas en términos de la inocuidad sobre estos sistemas. Y entre esas herramientas están las salitas queseras familiares. Habida cuenta de que tenemos mucha experiencia de esas salas tipo industrial puestas, no han dado el resultado que se esperaba. De ahí que haya focalizado en el tema de tecnología, porque la tecnología que funciona en la pampa húmeda, acá no funciona. Recuerden que nuestros elaboradores son elaboradores de queso, no productores de leche, que son totalmente distintas la perspectiva, la lógica que se atraviesa en un caso y en otro. En este grupo, Maggie, focalizándome a tu pregunta, contamos con arquitectos, estamos sumando gente de SENASA, de bromatología, para poder discutir que ya tenemos un camino avanzado en el tema, ya hay algunos modelos de salitas queseras en Amblayo que vos conociste, Maggie, que la idea es validarlas y poder poner modelos en Quebrada. Estamos buscando ahí capaz que nos puedan ayudar, les paso el chivo, estamos buscando un socio, estamos pensando en Cauqueva, en algún grupo que nos pueda ayudar en ese sentido. Estamos pensando en otro... La comunidad de Timbaya está muy interesada. La comunidad de Timbaya, que es quesera, está muy interesada. Genial, porque dentro de la propuesta esta de la presentación que les cuento, no tenemos recursos para nosotros construir la sala. Tenemos que recurrir a que alguien lo haga. Y una vez, y la sala sí, nosotros tenemos el diseño de la sala, la construimos con los elaboradores, con la asociación, atendiendo esto que puse respecto a la tecnología, que no es inocua, sino que depende del lugar donde estamos, los recursos para la construcción van a ser re importantes y todo eso lo queremos considerar y guardar la estructura de esa sala con las pautas que nos está pidiendo el código. Por ejemplo, que tiene que seguir un diagrama de flujo, que tenemos que cruzar, que tiene que haber áreas que van a estar bien identificadas, el ingreso a la sala, prever la higiene, inclusive, chicos, la intención es poder poner calefones solares, que la misma sala tenga agua caliente y de alguna manera también ese agua caliente pueda ser usado por la familia sin que motive que la gente termine viviendo en la sala quesera. Es decir, hay todo ahí de nuevo les traigo, la tecnología no es aparte de la cultura y la sociedad y la situación en la que está la sociedad. Entonces tenemos que trabajar con ellos, esas necesidades, para que realmente ese espacio sea utilizado como sala quesera y no con un uso que la familia le dé prioritario para ellos. Así que, Maggie, te agradezco muchísimo la pregunta, porque la verdad es que me permitiste contar un poco las líneas futuras en lo que ya queremos estar haciendo. Ojalá se dé. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, mamá. Moni, aquí María Livia Carabajal hace como una acotación también. Nos dice que desde las tecnologías emergentes es muy importante el principio de transparencia dirigido a las comunidades en general. Totalmente. Agradecida de nuevo por ese comentario, porque a veces nosotros, y ustedes vieron que inclusive nos dividimos en las ciencias duras y en las blandas, ¿no? Cuando en realidad el ser humano es completito.
Y bueno, la movilización de mi experiencia y la presentación iba dirigido a eso. No somos artefactos que usamos artefactos, somos seres humanos en un espacio, en una necesidad y con ingenio. El ingenio no es solamente del investigador o el profesor de la universidad. El ingenio está en todo ser humano. Así que a usarlo y a comunicarnos y a construir juntos. Al respecto, que estaba escuchando lo que decía Maggie de la comunidad de Tumaya, también está Ale López, que quizás después, bueno, ya nos quedan los contactos como para que se pueda trabajar. Ella está en bromatología de ahí de Purmamarca, de Tumaya también debe conocer. Vamos a incluir dentro del equipo de trabajo a las personas de bromatología, porque creemos que entre todos tenemos que, ya por fin, resolver esto. Ya por lo menos, viste, dar un paso importante. Así que agradecida por este espacio. Muchas gracias, Moni. Bueno, ahora vamos a continuar con la próxima disertación, que se titula El recorrido de los alimentos locales y los nuevos canales de comercialización. Va a estar a cargo de Rosana Ruth Soria. Rosana es licenciada en bromatología de la Universidad Nacional de Catamarca. Tiene una especialización en conservación y gestión ambiental, un magíster en gestión y conservación ambiental también. Tiene mucha experiencia docente y en la administración pública se ha desempeñado como jefa de laboratorio de bromatología de la provincia, dependiente de la Dirección Provincial de Saneamiento Ambiental, Ministerio de Salud del Gobierno de Catamarca, como jefa del Departamento de Bromatología, dependiente también de la Dirección Provincial de Saneamiento Ambiental y del Ministerio de Salud. Actualmente, Rosana es directora de la Dirección de Calidad Alimentaria del Ministerio de Salud de Catamarca. Rosana, te escuchamos. Hola, buen día. Te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a la Facultad de Ciencias Agrarias, a Maggie, y bueno, a todos ustedes que han sido tan atentos en estos días para hacer toda esta preparación. Un placer compartir espacio con Mónica, con Maggie, con todos. Bueno, si me permiten, voy a compartir unas diapos, así me ayudan a la presentación. ¿Se puede ver? Todavía no le estoy viendo, Ruth. A ver. ¿Se puede ver? No me parece nada, no sé si... ¿No? ¿Todavía no? ¿No? ¿Vuelvo a intentar? Por favor. Bueno, gracias. ¿Ahí se puede ver? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, cuando me invitó Maggie a contar mi experiencia sobre el recorrido que tienen nuestros alimentos locales, les cuento que, bueno, trabajando a terreno con la gente de mi provincia, como dice Mónica, es liberador. Uno siempre tiende desde oficinas a estructurar su cabeza, ¿no? Y cuando uno comienza a salir y a trabajar es como que empieza a liberar la mente y a pensar por qué unos sí y otros no. A partir de allí comenzamos
a pensar y a trabajar y a observar políticos de un tiempo hace un tiempo atrás tenían dos canales de comercialización, el canal formal y el canal informal. El canal formal eran, en este canal entraban todos aquellos alimentos que contaban con registros de establecimiento y de producto alimenticio, mientras que estaba el segundo grupo, que eran los informales, que se comercializaban en ferias, en eventos sociales, culturales, eventos religiosos, que muchas veces era organizado por el propio Estado, por algunos organismos del Estado, y estos productores eran invitados a comercializar sus productos en estos eventos. Pero que no lograban obtener registros y a veces realizaban sus ventas de manera temerosa, ya sea porque tenían miedo a un control bromatológico, porque tenían miedo a que en algún monitoreo o alguna inspección no se logre dar con todas estos permisos, entonces sufrir decomisos. Y se generaban este tipo de ventas sin rótulos, con envoltorios muchas veces que no eran los adecuados, o sí con envases que no eran lo suficientemente llenados como marca la normativa, y un montón de otras cuestiones que se observaban en estos espacios. Vamos a trabajar y a pensar cómo generar algún mecanismo para destrabar estas situaciones que tenían los elaboradores, para que cumplan con la normativa y puedan comercializar y pasar de la informalidad a la formalidad. Fíjense que cuando ellos comercializan bajo esta forma, nadie conoce quién los produce. Cuando nos preguntamos cuánto les cuesta llegar a la góndola, mucho, es impensado que un producto sin rótulo, sin un envase adecuado, sin ser elaborado bajo una infraestructura como marca la normativa, pueda llegar a la góndola. Hasta ese momento, la única normativa que teníamos en nuestra provincia y a nivel nacional es el Código Alimentario Argentino. Y es así que en el año 1999 se crea una resolución ministerial por el cual se permite que en las cocinas de viviendas privadas se otorguen registros provinciales de establecimiento y que los productos que elaboren en esas cocinas puedan obtener los registros de producto alimenticio. Esta resolución involucra alimentos solamente de bajo riesgo. Ese era el requisito principal. Aparte de cumplimentar con otros requisitos como ser pisos, paredes lavables, superficies, que los utensilios utilizados sean exclusivos para este tipo de elaboración, entre otras cuestiones. Es así como comenzaron los pequeños productores a generar sus propios alimentos, a cambiar ya su envoltorio, a cambiar su etiqueta o rótulo, a obtener registros de establecimiento y de producto a nivel provincial. La única particularidad que tienen es que no pueden transitar fuera de la provincia de Catamarca. Pero ya empezaba a tener otra mirada el productor a medida que desde la institución se los iba acompañando en las capacitaciones, en buenas prácticas, ese comenzar a amigarse entre las instituciones y el productor, la verdad que resulta, como Mónica decía, liberador. Y es así como, fíjense, en las ferias empezaba a cambiar el aspecto de nuestros productos, que sin lugar a duda la calidad siempre fue la misma. Lo que no lograban era mostrar esta parte de la normativa, no lograban llegar con esta parte de la normativa que era requerida. Uno fue quedando chica,
el ingenio, como muchas veces se va a escuchar seguramente en la mañana, el ingenio de la gente, que tenemos mucho de ese ingenio, llevó a generar nuevos productos para comercializar, nuevos alimentos. Esta modalidad nos invadió mucho en la ciudad y el interior todavía como que le faltaba un acompañamiento. Y es así como una institución me propone trabajar en un agregado de valor en instituciones públicas y crear establecimientos comunitarios. Nos pusimos a trabajar y comenzamos a pensar cómo sería una sala de elaboración en donde todos los elaboradores cumplan con la normativa y obtengan registros que les permita expandirse mucho más allá de nuestra provincia. Y generamos estos establecimientos comunitarios, en donde el dueño del Registro Nacional de Establecimiento es la institución pública y cada uno de los elaboradores que participan en estas salas son dueños de su registro de producto alimenticio. Fíjense, es así como hemos logrado estos espacios de trabajo en donde se generan múltiples alimentos que se ofrecen a la comunidad. Estos establecimientos comunitarios permiten intercambiar saberes, compartir información, implementan buenas prácticas o cualquier otra herramienta para obtener alimentos inocuos. Entonces estamos no solo acompañando al productor, sino también garantizándole al consumidor que estos salen una calidad, que pueden ser, que son confiables de ser consumidos y que han sido acompañados por instituciones. Nosotros trabajamos mucho con INTA de la provincia de Catamarca, trabajamos como una unidad integrada en todo lo que es capacitaciones, generar proyectos, entre otras cuestiones. Y es así que logramos tener en distintos departamentos de nuestras provincias salas o establecimientos comunitarios pertenecientes a educación, por ejemplo, al municipio, a desarrollo social. Hoy en día está pronta a inaugurarse una sala que sea exclusiva para alimentos libres de gluten en el departamento de Andalgalá, en el municipio de Las Juntas, en la capital. Fíjense en el tipo de productos. Esto es de una sala de elaboración de Las Juntas, netamente dulcera. Estos son elaboradores de salas de establecimientos comunitarios que hacen productos, hamburguesas con todo lo que es granos de quinoas, porotos, obtenidos desde el departamento, que se cultivan en el departamento de Santa María. Podemos decir entonces de que hasta aquí es el camino que hemos recorrido. Los productores han podido lograr ubicar sus alimentos en góndola, pero con la pandemia nos obliga nuevamente a pensar cómo continuamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el transporte desde el interior hacia la capital se complica en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, estamos trabajando hoy en día en nuevos canales de comercialización, estamos ya implementando y desarrollando estrategias en el municipio de Santa María, en donde creemos que una plataforma virtual podría llegar a ser la solución. El mercado público institucional, esto es un proyecto que me ha invitado a trabajar INTA y a quien agradezco. El mercado público institucional implica que sea el mismo Estado quien compre a los productores los productos típicos y ofrezca, por ejemplo, en comedores escolares, en cocinas hospitalarias, en cocinas de desarrollo social, por ejemplo. También estoy acompañando a la formación de una ley comercial en donde se obligue que las contrataciones por parte del sector público, ya sea bienes, servicios o cualquier otro que sean producidos en la provincia, tengan preferencia en las compras públicas.
estamos aprendiendo, estamos capacitándonos para poder ayudar, para generar estas nuevas herramientas. Cuando nos preguntamos hoy en día qué caminos recorren los alimentos regionales, nosotros estamos acompañando como institución el camino de nuestros productores. Sabemos quiénes lo producen, son comprovincianos. Cuando recorremos el territorio, generamos conocimiento mutuo, aprendemos mucho de ellos, ellos aprenden mucho de nosotros. ¿Y cuánto les cuesta llegar a las góndolas? Podemos decir de que con este sistema hoy en día a ellos les está costando poco llegar a las góndolas. Pero necesitamos pensar, necesitamos generar nuevos canales, necesitamos generar estrategias para que la virtualidad sea una herramienta más que los acompañe y así puedan ubicar sus productos bajo otra forma de comercialización, atendiendo siempre a la formalidad de estos productos. Así que bueno, esa es, espero que haber sido clara. Muchas gracias, Rosana, muy clara. Te agradecemos mucho también y los valiosísimos aportes y todo lo que nos estabas contando, más que nada para los pequeños productores, de todo este camino que nos contabas que habían transitado, porque bueno, estamos tratando de apoyarlos muchos a ellos, incluso estas jornadas estaban destinadas a ellos también. No tengo preguntas Yo sí. Sí, yo me refiero que no tenía en el canal de YouTube, no había una pregunta de Viviana, pero no me queda muy claro si es que era para Rosana o para Mónica, así que ya esperamos que nos conteste y cualquier cosa la hacemos. Rosana, sería muy bueno que nos cuentes cuál ha sido la recepción del consumidor frente a esta oferta local, cómo ha sido la recepción del catamarqueño frente a esta nueva visión o posición de los productos locales. En 2 minutitos, por favor. Sí, cómo no. La verdad que bastante buena. El consumidor hoy en día, creo que hay no sé si por modismo o por una cuestión económica, el consumidor siempre busca productos que vengan directamente del productor o del elaborador. Busca productos que no tengan agregados químicos, buscan productos que sean benéficos con el ambiente también. Entonces, acá en la provincia en la ciudad capital, se ha generado un espacio que se llama Paseo de Compras de Productos Catamarqueños, donde la gente desde horas tempranas, más en épocas de pandemia, porque se les ha generado un protocolo para que ellos puedan seguir vendiendo sus productos en ferias, desde horas tempranas hacen cola respetando el distanciamiento social. Esta feria funciona desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Comenzó funcionando los días sábados, hoy agregó un día más, está funcionando los sábados y los días miércoles, porque la gente busca estos productos, busca estos espacios de venta, y bueno, es una buena oportunidad, no solo para el productor, para el elaborador, sino también para el consumidor, porque entiende que estos productos han sido elaborados bajo el acompañamiento de instituciones que les garantizan a ellos la inocuidad de estos productos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rosana. Gracias, Milena. Bueno, vamos en el chat en el canal de YouTube, así que esperamos que Viviana nos diga, y mientras tanto seguimos con Alejandra. La próxima... ¿Mire? Sí. ¿Podría hacerle una preguntita a Rosy? Sí, por favor, Moni. Bueno, primero felicitarla, como siempre.
porque nos hace falta contar con gente dentro del gobierno que nos ayude a hacer esas resoluciones, resoluciones ministeriales, y ella ha sido ahí un actor clave. Pero vi en este trabajo tan valioso que mostraste, Ro, el cambio que se ha producido dentro de los espacios para que esta gente pueda elaborar sus productos. Te consulto, Ro, ¿de dónde vinieron los fondos para que ellos pudieran hacer estos cambios? Bueno, en el sector, el establecimiento los establecimientos que está elaborando desarrollo social, algunos fondos vinieron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Otros de mineras que están ubicadas en la provincia. Este último que se está generando para elaborar alimentos libres de gluten, lo está solventando una minera en la provincia. Después tenemos otros que lo solventa el municipio bajo líneas de crédito. Tenemos salas de quebradero de nuez, de dulces y confituras. Y hoy en día, Mónica, te cuento de que he sido invitada también a acompañar a un proyecto de la Dirección de la Vivienda de la provincia de Catamarca, donde se está presentando un proyecto para generar fondos, para que Nación les baje fondos por el IPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, así como a modo de construir viviendas privadas. Ellos quieren construir salas de elaboración o establecimientos comunitarios. ¡Hermoso! ¡Bravo! Genial. Yo creo que es sumamente importante, como vos dices, Mónica, y agradezco siempre tus palabras para conmigo. Aprendo mucho de vos. Ha sido mi referente toda la vida, así que agradezco mucho siempre tus buenas palabras que tienes para conmigo. Bueno, buenísimo. Yo me encantó, porque el tema muchas veces pasa porque nos nos faltan los recursos o los incisos. No sé bien, a veces tenemos la práctica, ¿no? Pero esto que contás, así abierto a todos, me parece muy alentador. Muy alentador. Sí. Aparte, también motivador para que otras provincias, municipios, instituciones vayan por ese camino, que es posible, que se puede, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí la pregunta de Viviana Lamas era en la elaboración de quesos. Dice que le quedaba una duda de cuánto tiempo dura desde que empieza a usar la panchera. No sé quién. Sí, ese debe ser para mí. Sí. Bueno, en realidad, ¿cuánto dura la panchera? No es mucho, porque en realidad está permanentemente siendo usada para la elaboración del queso, o sea que estás vaciándola, pero aproximadamente habrá un recambio, capaz que entre el cuarto, quinto día, se vuelve a llenar la panchera, dependiendo del volumen, y también esto, ¿no?, que hablamos, la tecnología no es única ni estándar, depende de la cantidad que utilizan. A lo mejor a los 3 días la recambiás, a lo mejor a la semana, y eso va a dar contribución a la tipicidad del queso, del saber hacer. A veces decimos, sí, lo hacen de la misma manera, pero tienen sabores diferentes. Bueno, tiene que ver con estos detalles que juegan, ¿no? Bueno, no es lo mismo una panchera que ha sido... que ha estado estabilizada 3 días, a que si ha estado estabilizada 5 o 7 días. La microbiología es diferente. Y eso se vuelca a la leche, y de ahí al sabor al queso. Yo creo que el tema pasa por fijarnos en ese proceso de elaboración, en la escala en la que están usando, y también la tradición que tienen. Hay algunos que ya te recomiendan, mira, esto tiene que ser así. Lo que sí es cierto, y sí lo he observado, es que ellos cambian la panchera conforme la fuerza del coágulo se va perdiendo.
Entonces tienen ahí un punto de observación crítico. Y ese punto ellos ya también lo van conociendo. Se mueve detrás de todo esto un mercado de cuajo. Reconocen, si es el cuajo de la señora tal, me sirve para tanto tiempo. Si es de tal lado, tanto tiempo. Así que hay varias variables que influyen, pero nunca lo he visto que superen los 5 días por el uso, ¿no? Más que nada. Acá Viviana nos pregunta también, entre el líquido de coagulación y el polvo de vaca para coagular, ¿cuál es más factible utilizar? Bueno, todo lo que es cuajo comprado proviene también del abomazo, solamente que ha sido procesado y ha sido purificado, es decir, que el nivel, la concentración de quimosina es alta, está por arriba del 90%, en algunos tiene una pureza bastante elevada. Y luego se somete a procesos de deshidratado, por ejemplo, que es lo que hace que sea en polvo. Supuestamente en los dos casos estamos acá hablando de quimosina de alta pureza. El mismo productor de ese agente químico recomienda la cantidad. No está estandarizada tampoco eso, porque como depende también del nivel de pureza, se manejan rangos. Si uno compra en polvo, probablemente tenga mayor vida útil. ¿Qué quiero decirles con esto? Si yo hago queso por hobby, una vez cada 20 días, una vez al mes, y me conviene tener el polvo, porque bueno, lo voy a poder tener en la heladera y me va a durar más tiempo. Si yo hago una elaboración todos los días, el otro, que suele ser más económico, me viene muy bien. ¿Ven cómo me encantan los ejemplos, las preguntas, porque ayuda a fortalecer la idea de la tecnología como no algo estándar inocua, ¿no? Va dependiendo de las necesidades de los usos. Espero haber sido clara. Si no, que me escriban. Así es, Moni, muchas gracias. Por lo menos a mí me quedó claro, así que muchas gracias. Bueno, ahora sí seguimos con Ale, entonces. La próxima disertación se titula Desafíos y estrategias en los canales de comercialización en situaciones adversas. Va a estar a cargo de la licenciada en bromatología Alejandra Gisela López. Ale uno la ve muy jovencita, pero tiene muchísima experiencia y actualmente su rol es directora de bromatología y control comercial de la Comisión Municipal de Purmamarca, Vaya, aquí en Jujuy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saludamos. Muchas gracias por la presentación, Milena. Tengo un Power que también me va a ayudar, si me esperan un segundo a que lo presente. No me da la opción. Mientras solucionamos ese problema, le damos la bienvenida a Roberta. ¿Cómo estás, Roberta? Buenos días. Ale, ¿te sale la opción para presentar? Estás con micrófono apagado. Ahora sí, listo. Dale. Bueno, ¿me avisan si se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer es contarles un poquitito acerca de cuáles fueron los desafíos y las estrategias en los canales de comercialización en situaciones adversas. Esto desde la experiencia que nosotros tenemos en la Comisión Municipal de Purmamarca, tomando como situación adversa precisamente la pandemia. Sabemos que Purmamarca tiene una posición turística, una destacada actividad turística. Creo que se reconoce a nivel país o inclusive a nivel mundial la actividad turística que nosotros tenemos en Purmamarca.
Al igual que en muchos otros lugares, a causa de esta pandemia precisamente, se vio afectada con una caída del turismo total. Perdón. Y esto lo que ocasionó fue precisamente el cierre de muchos comercios, como en todos los lugares. Esto a lo que nosotros nos permitió es abrir el panorama hacia 3 ejes de trabajo que necesitábamos que sea de manera urgente. ¿Por qué? Porque como Estado sabíamos que teníamos la responsabilidad de preocuparnos en el bienestar de la población, dentro de lo que en el inicio de la pandemia se podía, porque sabíamos que eran temas un poco inciertos. Y que podían en su momento, si nosotros no trabajábamos de manera ardua, llevarnos a un posible desabastecimiento de alimentos. Necesitamos tener un marco seguro, un marco sanitario, que quizás si antes de la pandemia, antes de aquel diciembre del 2019, o cuando esto pase, uno podría decirlo, bueno, parece tan accesible poder hablar de un marco sanitario, higiénico, en productos inclusive ya envasados, pero que si nos citábamos precisamente en medio de estos meses tan complejos, con mucho desconocimiento, con mucho miedo y mucha incertidumbre desde las comunidades que nosotros tenemos, porque Purmamarca es una jurisdicción bastante amplia, más allá de que muchas veces se lo conoce o se lo sitúa básicamente por Purmamarca el pueblo, es una jurisdicción muy amplia. Entonces necesitamos trabajar y más que nada darle seguridad a la comunidad. Y comenzamos a trabajar bajo 3 ejes. El primer eje era el eje de capacitación. Una capacitación que tenía que ser en bioseguridad, en desinfección, en buenas prácticas, y estas capacitaciones tenían que ser, nosotros decimos masivas, porque tenían que estar destinadas hacia toda la población, hacia toda la jurisdicción, para poder darles precisamente esas herramientas necesarias para que ellos puedan, más que nada lo que estaban sobre todo expuestos, pero para que ellos puedan tener esas herramientas de cuidado. El segundo eje fue un eje de acompañamiento. En este eje de acompañamiento nosotros, a medida que la situación se tornaba un poco más crítica, que veíamos que se proyectaban quizás problemas un poco más grandes, lo que decidimos fue iniciar primero con una zona de transferencia. Esa zona de transferencia lo que hizo fue estar reforzada también con un punto de control. La finalidad era, en cierto modo, aunque a veces suene como un poco aterrador o agresivo muchas veces, era encapsular a la población, mientras el sistema de salud público recobraba esa fuerza, y de esta manera nosotros podíamos contribuir a una posible saturación y un posterior colapso de ese sistema. La zona en sí lo que hacía era mitigar un posible brote, por lo menos en nuestra jurisdicción, mientras se iba trabajando todo lo que era un hospital de campaña o un centro de aislamiento, mínimamente, porque no contábamos precisamente con esas herramientas de salud. Entonces, de esa manera nosotros comenzamos a acompañar con desinfección para evitar cualquier contacto que podía surgir. ¿Por qué? Porque precisamente en medio del desarrollo del primer eje, que era la capacitación masiva, detectamos que había un punto crítico de control para nosotros, y era el contacto que había entre todos aquellos que comercializaban productos en Purmamarca, que tenían domicilio en Purmamarca, pero que entraban en contacto con personas que provenían de otras localidades o de otros puntos. Entonces necesitábamos de cierta manera proteger a nuestra comunidad, en tanto, como dije, se iba solucionando todos los otros temas. Junto con esto, en este eje de acompañamiento se planteó el mercado en tu pueblo. Y acá, con respecto al mercado en tu pueblo, que el objetivo principal era abastecer a las comunidades que no tenían acceso, porque hay comunidades dentro de Purmamarca que no tienen acceso a una variedad de productos, que no tienen un comercio de proximidad, con un transporte tan reducido como el que teníamos. Necesitábamos de alguna manera poder abastecerlos, evitar que ellos sufran, desde donde estaban también, la necesidad de ciertos alimentos que eran básicos o productos que eran básicos, ¿no es cierto? Entonces es que se arma como un trabajo de logística desde la Comisión Municipal y se evalúa y qué era lo que necesitaban en algunas comunidades, pero tenían otras comunidades, porque previo a esto, en el año 2019, se hace la primera feria de productos locales, una feria en la que participan, creo que 4 productores y no más. Posterior a esto, en el año siguiente, antes de la pandemia, se hace la segunda feria, que tiene
mayor interés, por decirlo de alguna manera, y se llega a contar con aproximadamente 15 productores. Aún así, para una zona como Purmamarca, que previo a la explotación del turismo trabajó tanto la tierra, seguía siendo bajo. Yo acá les voy a mostrar, después capaz que volvemos a esto. Esta es la capacitación masiva, capacitaciones que se realizaron tanto en sectores privados como en sectores públicos, porque no contábamos con la cantidad de personal suficiente para hacer una inspección o para ir reeducando sector por sector. Entonces decidimos que si capacitábamos, vimos como posibilidad que si capacitamos también a la fuerza, podían ellos ayudarnos a hacer como un agente de control bastante importante. Esto es lo que yo les comentaba acerca de lo que era el acompañamiento, el segundo eje. Y en la foto podemos ver que tenemos buena producción, que sí había como disponibilidad, por decirlo de alguna manera, de productos, pero, y esto capaz que es percepción mía, al haber explotado tanto el turismo durante tanto tiempo, obviamente sin tener una proyección de que algo como esto podía pasar, porque creo que ninguno de los que estamos acá estamos preparados para atravesar la pandemia, se olvidaron o dejaron de trabajar la tierra, sino que buscaron otros recursos económicos. Entonces esto, si bien es una situación bastante compleja, el hecho de poder comenzar a trabajar o de que ellos vean que pueden retomar ese trabajo que tenían previo, el trabajo de la tierra, comenzar a producir, creo que a nosotros nos abriría un campo bastante interesante para todo lo que es una ruta comercial, una ruta que nosotros podamos decir una ruta interna. Hoy en día no se cuenta o no se puede terminar de cerrar esa idea porque no contamos con cierta variedad de productos. Es decir, en algún momento sí o sí vamos a tener que abrir hacia otros sectores porque no contamos con una producción constante. Entonces sería necesario. Seguido de esto llegó el tercer eje, el eje de inspección. O sea que mientras nosotros íbamos atravesando la pandemia, lo que hacíamos era capacitar masivamente, acompañarlos con medidas que puedan mitigar la situación, y posterior a eso necesitamos hacer inspecciones, porque como todo trabajo necesitamos también obviamente controlarlo. Esto fue un trabajo de todas maneras. 2012, 2013. De todas maneras, durante meses. Creo que hay un micrófono abierto. Y esto es muy llamativo para nosotros que estamos en el área de los alimentos, porque si nosotros miramos un poquitito hacia atrás, podríamos quizás evaluar o relacionarlo con lo que es el paradigma de la alimentación, un paradigma que fue cambiando obviamente a lo largo de las décadas y que se reforzó más que nada en todo lo que era la seguridad alimentaria. Sabemos que en la década del 70 era un momento de la productividad, lo que buscábamos era tener gran cantidad de productos. Por la década del 80 se comienza a evaluar un poquitito todo lo que era la calidad organoléptica. Y en la década del 90 es el boom de la seguridad alimentaria. Posterior a eso también se acompañó con todo lo que era alimentos saludables, funcionales, o sea que dejamos de buscar alimentos que sean solamente, que no generen daño, sino que además buscamos alimentos que sean benéficos. Y me pareció muy interesante algo que dijo Roxana, que era acerca de cómo la seguridad alimentaria y cómo la necesidad de los consumidores de poder tener productos seguros se ve tan en auge hoy en día. Esto era lo que yo les explicaba acerca de todo lo que es poder cerrar una cadena de producción. Sabemos que hay situaciones adversas y que debemos asegurar una cadena de producción, trabajando siempre sobre los principios, que son aquellos, los puntos críticos de control, y son aquellos que nos van a mostrar cuál es la situación o nos van a permitir detectar alguna situación crítica a lo largo de una cadena también. Todo esto lo que va a hacer es ayudarnos a plantearnos esas estrategias versus los desafíos. Acá yo les dejo por ahí el proyecto que nosotros tenemos, el proyecto en mente todavía de cómo nosotros tenemos que centrar el debate en indagar cómo se formulan las propuestas centradas en una gestión territorial del desarrollo, como una estrategia para poder enfrentar los principales desafíos de los espacios rurales, y referido siempre a la alimentación, a la economía y también al medio ambiente, porque sabemos que esto, en el marco de todo lo que es las relaciones campo-ciudad, y siempre promoviendo un desarrollo endógeno, porque en la actualidad, como dije, no podemos cerrar una ruta comercial completa, por lo menos en nuestra localidad, porque aún no contamos con esa variedad de productos o de producción necesaria.
Entonces necesitamos realizar explotaciones comerciales y lo que se está haciendo es explotaciones comerciales en el mismo rubro, en la misma categoría, y esto lo que genera es que sea poco rentable y que haya mucha competencia en el mercado. Entonces, en función de toda esta problemática que venimos atravesando y que más que nada se evidenció por el marco de la pandemia, por el contexto social, por las necesidades, porque más allá de que había zonas donde había ciertos productos y había necesidades de otros productos, no se contaba con los medios económicos para poder costearlos. Entonces se evidenció quizás esa falta. Y en función de esto buscar, primero, en primera instancia, trabajar en la presentación de los productos, pero de los productos locales, y que ellos sean más que nada el reflejo de una producción segura, sanitaria e higiénica. Y el principal actor siempre tiene que ser el productor como presentador, como buen presentador de su producto, sabiendo que en una post-pandemia, si nosotros analizamos esto a futuro, los alimentos seguros van a estar reconocidos por los consumidores, y creo que el fiel reflejo es lo que explicaban acerca de Catamarca, y todo esto se va a lograr en base a los conocimientos que hayan recibido. Entonces es trabajar masivamente, continuar trabajando con todo lo que es la capacitación y alentarlo a que necesitamos que esos productos locales tomen mayor importancia. Sabemos que el turismo se va a seguir explotando en la medida que se pueda, sabemos que posterior a la pandemia también, pero necesitamos nosotros como desafío, y lo tenemos planteado, es poder reforzar toda la producción de nuestros cultivos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ale, no tengo preguntas en el chat. No sé si alguna de las chicas de aquí. Maggie, si tienes alguna pregunta, que la Maggie siempre... Bueno. Muchísimas gracias, Ale, por tu presentación. Entonces, ahora sí la vamos a presentar a Roberta. Gracias a ustedes. Bienvenida, Roberta. Ha tenido una mañana medio accidentada. Roberta estaba a cargo de la primera de las charlas, que se titula Entornos alimentarios para alimentos más saludables, seguros y soberanos. Les cuento un poco sobre Roberta. Roberta es veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y se ha formado en salud pública, inocuidad y calidad alimentaria, y la carrera profesional su carrera profesional siempre estuvo dedicada a fortalecer los mecanismos de trabajo y la capacidad técnica de los sistemas alimentarios. Perdón, 2 segundos, justo me estoy quedando sin batería. Está listo. Actualmente, Roberta es asesora y consultora en inocuidad y calidad de los alimentos y es socia fundadora de Meraki Agroalimentos, un espacio de asesoramiento y capacitación. Pero yo la conocí a Roberta porque antes trabajó 18 años en la ANMAT. Durante su paso por allí, una de las cosas que ha creado ha sido la Red Nacional de Protección de Alimentos y el Programa Federal de Control de Alimentos también. Y bueno, también la Estrategia para Alimentos Libres de Gluten Más Seguros. Así que damos la bienvenida, Roberta, y te escuchamos. No sé si tenés alguna presentación para compartir. Yo sí, ahí te comparto. A ver, para presentar tu pantalla. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mil disculpas con la cuestión de que arrancaba yo el panel y se complicó todo. Pero bueno, acá estoy. ¿Se ve ahí? ¿La pantalla? Perfecto. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, agradecer a Milena, a Maggie por invitarme, por tenerme presente para participar de un evento tan importante y tan interesante. Fui siguiendo el panel
a quienes me antecedieron, y la verdad que me parece súper interesante el intercambio que se viene dando hasta ahora. Es un honor para mí integrarlo con colegas que han hecho este recorrido y que le ponen el cuerpo en el territorio para que cambiemos un poco lo que sucede hoy en la producción y en el consumo de alimentos en el país. Yo quería pensar un poco el por qué y el para qué, ¿no? O sea, ayudar, como contó Milena, participé varios años en distintas comisiones, estuve a cargo de distintas áreas que tenían que ver con pensar un poco el sistema de control de alimentos, ¿no? Pensarlo un poco, ayudarlo, fortalecerlo técnicamente, darle soporte, generar vínculos. Ese era mi trabajo en el INAL. Argentina tiene un sistema de control de alimentos muy disperso, muy atomizado, ¿no? Está muy atomizado. Tenemos áreas de control de dermatología, escuchaba a la compañera hablando de Purmamarca y me acordaba de los colegas que están ahí en Purmamarca, también pensando en cada una de las ciudades y pueblos de Catamarca, cuando hablaba Rosana, lo que pasa también en Salta, lo que pasa ahí en La Puna, lo que pasa en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Todos con una realidad y con un contexto no solo productivo, por supuesto, muy diferente, sino contextos incluso en realidades y en posibilidades, ¿no? O sea, realmente lo que sucede en un país tan amplio, tan vasto y federal como es el nuestro, es muy diverso y requiere también de miradas diversas. Ahora, hay cuestiones que no tienen que quedar digamos, o sea, que no tienen que quedar a ponerse en juego y a decidirse y definirse en cada una de esas situaciones. El derecho a la alimentación está consagrado por tratados internacionales que han sido incluidos en nuestra Constitución Nacional, y el Estado tiene que velar y garantizar que ese derecho se dé de manera plena. Pero es un derecho que es inclusivo, además, no es un derecho restrictivo, ¿no? Es un derecho que se vincula muy fuertemente también con otros derechos y que está interrelacionado con ellos. El derecho a la información, a que sepan los consumidores también qué están consumiendo cuando eligen comer, o los elaboradores cuando eligen también producir determinado alimento. Hay muchas cuestiones en juego más allá del alimento como un bien, ¿no? Como un bien que se comercializa y que está en la góndola de un supermercado. Hay varias cosas que se están jugando ahí, desde las subjetividades y desde la cultura, desde las tradiciones, que van más allá de lo productivo y de lo comercial e incluso de lo sanitario. Esto requiere, entiendo yo, repensar, o sea, entiendo yo, y esto está tomado en un texto de la FAO, ¿no? En realidad, a partir también de la participación de espacios como el Comité de Sistemas Alimentarios y Nutrición, y también a partir de muchísimos investigadores, investigadoras que han venido trabajando en este sentido y de experiencias a nivel mundial. Los sistemas alimentarios, y me parece que la pandemia de coronavirus nos puso a todos esto hacia delante de la cara y es imposible no mirarlo. Y resultaría, me parece a mí, muy hasta perverso no atenderlo también desde el sistema alimentario. Sistemas alimentarios que les permitan a los consumidores, por un lado, saber qué están consumiendo. Estamos en pleno debate ahora de la ley de etiquetado frontal de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que sepan qué es lo que están consumiendo, a los productores que sepan qué es lo que están produciendo, para quién están produciendo lo que producen, cómo se va a consumir eso y qué hay detrás de esas elecciones también, ¿no? Argentina publicó en el 2019 la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, y en esa encuesta nacional de nutrición y salud encontramos números que realmente nos tienen que poner en alarma, el qué estamos consumiendo y qué estamos produciendo como sistema alimentario hoy, y especialmente para las poblaciones también incluso más vulnerables. En Argentina tenemos desnutrición, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, tenemos enfermedades no transmisibles, deficiencias de micronutrientes, emaciación, estos límites, digamos, de emaciación, que sería como el hambre extremo, tenemos un nivel que se mantiene, no hay valores, ¿no?, por este año de pandemia, pero un valor que se viene manteniendo a lo largo de los años, pero sí viene en aumento y con números preocupantes las otras formas de malnutrición, que son estas que mencionaba yo anteriormente. Y
en Argentina tenemos herramientas legales para dar cuentas. El Estado tiene la obligación, esto que yo decía, está en la Constitución Nacional, hay un montón de políticas alimentarias publicadas, resoluciones, leyes. Pero sin embargo seguimos teniendo problemas relacionados con el acceso y la calidad de los alimentos que consumimos. En un país que puede consumir, y tenemos ese refrán, no es un refrán, perdón, no es un refrán, sino eso que nos dicen siempre, producimos para 400 millones de argentinos. Bueno, nosotros somos 40 y tenemos argentinos, varios argentinos no tienen que comer. Y muchos que tienen comida que no es de la calidad que necesitamos. Y muchos que producen y que no están pudiendo comercializar eso que producen. Entonces, tenemos cuestiones ahí complejas y que nos tienen que nuclear y que nos tienen que hacer pensar por afuera de la caja, ¿no? En algún punto. La oferta y la disponibilidad tiene que ser velada por el Estado, o sea, tiene que haber oferta de alimentos y esos alimentos tienen que estar disponibles, tienen que estar accesibles para la población, tienen que ser a precios que la población los pueda consumir, pero además también el Estado debería intervenir en qué es lo que está disponible, ¿no? En la calidad de esos alimentos, y creo que en este sentido la ley de etiquetado es un paso hacia ese lugar. Pero con esa sola ley no alcanza tampoco, ¿no? Hay que pensar en estrategias que la complementen. Llenarnos de sellos los alimentos tampoco va a alcanzar. Esto tiene que ser un paso adentro de un conjunto de sistemas y de herramientas a través de las que el Estado facilite la realización de estrategias varias, ¿no? Nutricionales, estrategias educativas, estrategias productivas, estrategias de comercialización, estrategias de inclusión. Les decía que el año pasado se publicó la ENIS, que está disponible en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y la ENIS dice que la epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente de malnutrición, y se confirma ese aumento sostenido a lo largo del tiempo. La anterior había sido en el 2005, en el medio hubieron algunas encuestas, las de factores de riesgos, no la de salud y nutrición, sino las de factores y riesgos, que algunos temas de estos tomaban, pero no había mirado a la población como mira la ENIS, ¿no? Es muy, muy interesante. Están todavía varios números publicándose y trabajándose. Esa malnutrición no es otra cosa que el resultado de dietas que son deficientes, de conocimientos inadecuados por parte de la población, de sistemas alimentarios y entornos alimentarios que no promueven que lo que esté a la venta sea, que lo que se comercialice, que lo que se produzca, que lo que uno tenga ganas también de consumir, porque esto también forma parte del entorno alimentario. Sean alimentos de calidad nutricional y sean alimentos que realmente aporten y den soporte no solo a satisfacer el hambre, sino a todo lo que viene también con lo que es el acto de comer. La comida, ¿no? Lo que representa eso culturalmente también y socialmente. El sistema alimentario, y ahora yo voy a hacer como una breve introducción. Realmente hay documentos súper interesantes para mirar sobre esto. Yo lo que quería traer como los conceptos para poder repensar nuestro sistema alimentario, pero específicamente en lo que yo conozco en profundidad, que es el sistema de control de alimentos. Los sistemas alimentarios, las formas en las que se producen, los reglamentos que existen en el mercado, las publicidades que hay, lo que enseñamos, el conocimiento que tiene la población, todo eso influye en qué se produce también. Se produce lo que se va a vender, lo que se consume. Y también en cómo es recorren muchos kilómetros para después quizás volver de una manera transformada al lugar de donde inicialmente se produjo, pero se le agregó valor, quizás miles de kilómetros en nuestro país, ¿no? Estoy hablando de nuestro país, con el agregado que tiene eso de costo, por un lado, que incide también después a ese alimento, para que después pueda sobrevivir todos esos kilómetros, hay que agregarle conservantes, hay que hacerle varias intervenciones tecnológicas para que pueda llegar luego a cada una de las góndolas, y eso también va en detrimento de la calidad de ese alimento. Las cadenas cortas están comprobadas como un aliciente, un facilitador de alimentaciones de mayor calidad. Y en nuestro país, en esa vastedad que nosotros tenemos, hay condiciones que hacen que tengamos diferentes dietas y que no son solo la elección, que están determinadas por dónde nacemos, que están determinadas por la educación que tenemos, que están determinadas por dónde vivimos.
Todos esos determinantes influyen en la dieta que tenemos y por tanto influyen también en nuestra salud. Terminan determinando nuestra salud. La dieta y la salud están totalmente relacionadas. Esos casos de malnutrición que yo mencionaba recién, que tenía la en esa encuesta hablan de que tenemos argentinos que tienen una salud y no solo un acceso a la salud, viven una salud en su cuerpo, una calidad de su vida, un bienestar que es distinto por cuestiones que esas dietas que pueden llevar adelante e inclusive también en situaciones a partir de los alimentos, que condicionan la seguridad alimentaria también en el nivel local. Eso no es estructurado, tiene que poder adaptarse a diversas realidades y configuraciones locales, porque el territorio es muy vasto, las realidades, las matrices productivas son muy diferentes en nuestro país, las tradiciones, la cultura, que tiene que permitir y que tiene que dar cuenta sobre todo de lo que sucede en ese proceso con el territorio, e integrar esa información de lo que el territorio, de lo que la realidad local está buscando para ahí sí trabajar y garantizar las cuestiones que influyen e impactan en esa matriz, y que tiene que ser necesariamente intersectorial, integral y buscando la equidad en el acceso en todo el país y por supuesto no perdiendo la efectividad. Yo traje este cuadrito que es un desarrollo que hizo un grupo especial que está trabajando en el Comité de Seguridad Alimentaria, que las siglas son HLPE, que es un panel de expertos de alto nivel sobre la temática y que termina resumiendo, digamos, lo que hoy se considera sistema alimentario en este cuadrito. Y hay unas publicaciones hermosas en este sentido. Después, al que le interese, se las puedo compartir, se las puedo pasar a May y a Milena para que seguramente igual también las conocen. Esto lo que plantea básicamente es que el sistema alimentario tiene estos componentes, que son las cadenas de suministro de los alimentos, y adentro de esas cadenas de suministro, cómo son los sistemas productivos, cómo es el almacenamiento y cómo es la distribución, cómo es el procesamiento y el envasado, y qué sucede también a nivel minorista, ¿no? Y de marketing. ¿Qué es lo que pasa después con el ambiente, con el entorno alimentario? ¿Cómo es la disponibilidad del alimento? ¿Cómo es la asequibilidad de los alimentos? ¿Cuáles son las propiedades de esos productos? ¿Cuáles son las propiedades de a dónde se comercializan esos productos? Y todo lo que tiene que ver con la publicidad, con la promoción de los alimentos y la información que está disponible sobre cada uno, eso como segundo componente en torno alimentario. Después habla también de factores individuales, y dentro de factores individuales dice que tenemos que tener en cuenta los económicos, los cognitivos, los que tienen que ver con el conocimiento también, los aspiracionales, cuáles son los deseos, los valores, las preferencias, y también la cuestión situacional de cada uno, de a dónde vive, a dónde trabaja, qué tipo de movilidad tiene, qué recursos en relación al tiempo, incluso también que influyen en la dieta que cada uno lleva, y el comportamiento del consumidor en relación a dónde compra, cómo prepara, qué prácticas tiene de alimentación e incluso también de almacenamiento. Cada uno de estos puntos terminan configurando situaciones externas que también influyen, el cambio climático, la globalización del comercio, el PBI sería la cantidad no me sale la palabra lo que quiere decir PBI, bueno, y la distribución, digamos, de ese dinero, la urbanización, cómo viene el crecimiento y las migraciones, cómo estamos en situación política y de liderazgo y el contexto sociocultural. Ingreso per cápita es el PBI. Entonces, digamos, tomando todo esto y pensando que todo esto influye en el desayuno que yo tuve esta mañana, el que tuvieron cada uno de ustedes, en el almuerzo que vamos a tener y en la cena, que hay un montón de cuestiones que las elegimos y otras que nos están determinadas, y que nos están determinadas por toda esta situación que nosotros quizás la tenemos, se nos ha vuelto un poco transparente, y es momento, creo yo, de sacarle el velo, de ponerlo sobre la mesa y de empezar a pensarlo, ¿no?
porque muchas de esas situaciones que las dejamos de ver en muchas ocasiones, tienen un impacto negativo en la dieta, en la nutrición y por lo tanto en la salud de argentinos, argentinas, y por supuesto también esto sucede a nivel mundial. Poder entonces empezar a pensar en nuestro sistema alimentario, cómo se comporta cada una de esas dimensiones, de esos ejes que fuimos viendo recién, para entonces poder accionar a nivel territorial en cada uno de esos puntos. Es la regulación lo que nosotros necesitamos modificar, es la cadena productiva, son los circuitos que hacen los alimentos, tiene que ver con que no hay plantas de procesamiento distribuidas en el territorio, tiene que ver con la capacitación a la que tienen acceso los productores, hay un montón de factores, todos esos que fuimos viendo que inciden en lo que nosotros encontramos, en lo que tenemos deseo incluso también de consumir, y por lo tanto en la dieta que consumimos, que nos determina también la salud que vamos a tener. Y ahora ya sí, para ir cerrando, luego de esta introducción traje como el ejemplo concreto en relación a la cadena de suministro y el entorno alimentario, que son dos de esos 4 componentes que vimos recién, en los que los conozco bastante en profundidad. Y traigo a colación la experiencia de haber coordinado el Grupo de Agricultura Familiar dentro de la Comisión Nacional de Alimentos. La Comisión Nacional de Alimentos, para los que no conocen, es el órgano a nivel federal que nuclea representantes de todas las provincias, del sector de salud, del sector productivo, representantes de la Autoridad Sanitaria Nacional, tanto ANMAT como el SENASA, y también del Ministerio de Agroindustria y de Defensa del Consumidor. Es como la mirada que piensa de manera federal la cuestión de los alimentos, con un foco muy fuerte en lo regulatorio hasta el momento. Si bien ha tenido otras intervenciones, pero digamos el grueso del trabajo de la CONAL tiene que ver con lo regulatorio. Y ahí en CONAL se hace, digamos, la población en general, los organismos, las instituciones, las empresas, pueden hacer presentaciones para que las traten y decidan si se incorporan o no, por ejemplo, al Código Alimentario Argentino. En este trabajo, digamos, que hace la Comisión de Alimentos, hubo una presentación, hay un sector, cuando uno lee la normativa argentina, cuando uno lee el Código Alimentario Argentino específicamente, el imaginario, en esa lectura que a uno se le aparece, digamos, en esa descripción que hace el código de lo que las empresas tienen que cumplir, de lo que los productores tienen que cumplir, de lo que los productos tienen que cumplir, a uno empieza a ver acero inoxidable, empieza a ver plantas de procesamiento grande, empieza a pensar en productos acondicionados, envasados, con larga vida útil en las góndolas, empieza a pensar en alimentos con un grado de industrialización grande. Realmente el código describe en la gran mayoría de sus artículos ese tipo de producción, ese tipo de consumo de alimentos. Hay un sector que produce hoy en Argentina, un sector que es el que entiendo nos convoca a todos y todas los que estamos hoy acá. Hay un sector que está pobremente reflejado en la normativa y que sin embargo le cabe la misma responsabilidad y le caben los mismos requisitos, sobre todo, ¿no? Requisitos, o sea, el código es del año 69, tiene partes de su texto que todavía datan de aquel momento, de cuando se reglamentó en el 71. Estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra Argentina, estamos hablando de otro mundo desde lo tecnológico, estamos hablando de otro mundo desde la mirada de los procesos. No trabajábamos todavía con el concepto de riesgo, no solamente en alimentos, en salud no se trabajaba todavía con el concepto de riesgo, estaba recién iniciando. El concepto de riesgo, el concepto de gestión de riesgo, está muy reflejado en nuestra norma, que es muy taxativa en algunos puntos, y entonces habla de que hay que tener un friso sanitario de 1,80 m, no puede ser de 1,78 ni de 1,70, tiene que ser 1,80 m. Habla de que tiene que haber un baño para mujeres, un baño para varones, habla que tiene que haber 15 metros cúbicos por operario, y esas cuestiones coexisten hoy en la norma con una norma de buenas prácticas de manufactura, que ahí sí ya empieza a hablar, como es del año 97, esa norma sí ya empieza a hablar de riesgo, habla de, bueno, los requisitos tienen que ser los adecuados, esto tendrá que ser lo necesario, esto tiene que ser lo suficiente, eso también consiste en nuestra norma. Lo que nos encontramos después en la práctica y en el territorio es que ese necesario, adecuado y suficiente es el que determina la autoridad sanitaria que interviene.
y no el productor que dice qué es lo que para él es necesario, qué es lo que para él es adecuado para su producción, qué es lo que para él es suficiente en relación a su esquema productivo. Nos encontramos también con trabajadores del sector oficial que tenemos una formación que no nos alcanza para poder acompañar la implementación en terreno y para poder acompañar este tipo de producción. Nos encontramos también con productores que desconocen muchas cuestiones que tienen que ver con la inocuidad, que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver también inclusive con cuestiones tecnológicas de su producto, y nos encontramos con que en el Estado el rol de asesoría también está un poco desdibujado en este sentido de la asesoría para el acompañamiento de la implementación de estas cuestiones, de las cuestiones sanitarias, de las cuestiones tecnológicas, para estos productores que no tienen el acceso a la capacitación, que no conocen la normativa, que si la leen tampoco tienen herramientas para poder interpretarla, y que por tanto se les dificulta en ese sentido la implementación. La discusión que está hasta este momento en relación a los reglamentos tiene que ver con cuestiones de infraestructura. Son requisitos casi, diría yo, de infraestructura, de registros, de trámites, de acceso a los trámites. La experiencia que contaban en Catamarca es disruptiva en este sentido. Hay experiencias en varias provincias, inclusive en Jujuy. También hay varias experiencias súper interesantes en este sentido, en todo el país, pero no dejan de ser, no sé si la excepción es la palabra, pero sí no dejan de ser los perros verdes, digamos, adentro del esquema. La norma es muy dura en este sentido. Entiendo que la norma hay que cambiarla, pero que sobre todo hay que trabajar sobre los conceptos de flexibilidad. El año pasado y me parece que también el año pasado fue. Trajimos a dos colegas, que acá puse las fotitos. Bueno, Remedios estuvo incluso también en Jujuy visitando a varios productores y conociendo un poco la realidad. Son dos colegas que también son veterinarios y que trabajan en España, son españoles. Ángel Nepomuceno Sánchez es un inspector sanitario, pero además también está en la red de queserías, junto con Remedios Carrasco, que es veterinaria y forma parte de todo este movimiento que hay en Europa. Ellos produjeron este documento de la interpretación de las normas higiénico-sanitarias en pequeñas queserías y propuestas de medidas de flexibilidad. Hicieron ahora, que les puse acá en esta presentación, están vinculados, así que si después cuando la comparten tienen los vínculos ya insertos. Hicieron ahora en septiembre unas jornadas que estuvieron súper interesantes, que son de esos dos videitos que están ahí abajo, que las recomiendo para que las vean, porque ponen sobre la mesa esto. Y esto está pasando en Europa, ¿no? Con la mirada eurocéntrica que tenemos acá en Argentina, me parece que es algo interesante para tomar de los europeos, la mirada y la protección que tienen hacia este pequeño productor, hacia la producción campesina, hacia el artesanato y sobre todo también hacia las formas tradicionales de consumo y de producción. Es muy interesante sanitariamente lo que plantean en relación a la flexibilización, ¿no? Que es un requisito adecuado, que es suficiente. Si es suficiente para el señor usar el baño que tiene en su domicilio, por más de que esté al lado, si para el señor es suficiente, tiene que ser suficiente para el sistema también, ¿no? Y tendrá que demostrar por qué es suficiente y cómo hace para que eso no se constituya en un peligro. Lo que dice que es suficiente y que es adecuado es el propio productor. Lo que evalúa el sistema es que eso no tenga impacto en la inocuidad. Pero no puede ser un requisito per se lo que sea rígido, lo que sea estricto y lo que impida el acceso a la comercialización, porque todo eso va teniendo también consecuencias en la matriz productiva y por tanto también en la oferta, ¿no? Esto que yo les contaba acá es a nivel de España como país, pero que está inserto en la Comunidad Europea, ¿no? Hay normas europeas, están todas mencionadas ahí para que puedan acceder al paquete higiénico sanitario y su flexibilización que tiene Unión Europea. Pero además después, puse este ejemplo de España, pero hay varios en el mundo, del País Vasco, que ellos además tienen también algo parecido a lo que contaba Rosana hace un ratito del tránsito provincial, ¿no? Tienen también la potestad de tener reglamentos adentro de sus autonomías y que permiten también, para lo que se comercializa ahí adentro, hacer algunas modificaciones.
Y ellos han trabajado mucho la flexibilización, y la flexibilización con varios productos, y no solamente con productos de bajo riesgo, ¿no? La flexibilización con huevos, la flexibilización con productos lácteos, la flexibilización con productos derivados cárnicos. En esta página también encuentran todo el material de lo que ellos han desarrollado, los acuerdos a los que han llegado, en relación a, bueno, cuál puede ser el volumen para poder manejar en estos niveles de artesanato y de elaboradores tradicionales ese tipo de productos, que me parece sumamente interesante. Me parece que nosotros acá en Argentina nos debemos ese desafío al sistema, ¿no? O sea, me parece que se han dado algunos pasos interesantes, pero que todavía falta mucho para dar, y creo que falta después también hacer la unión, ¿no? de los distintos actores, como estamos hoy en esta mesa súper interesante, en concreto y en el terreno. Hay algunos lugares en los que esto funciona muy bien, y hay otros en los que no funciona tan bien tampoco, y tenemos entonces al productor que queda algunas veces en el medio de un organismo que le dice que eso lo puede hacer y que no pasa nada, y otro organismo que cuando lo encuentra se lo decomisa y se lo... Sin embargo, no hay un punto de encuentro en ese sentido, que me parece que es un desafío grande que tenemos también para poder hacer esa transformación que estamos buscando todos, entiendo, y que todos lo queremos hacer desde el mejor lugar, sin que nos quede a nadie en el camino, que eso también me parece que es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Los procesos a veces tardan, esas transformaciones no suceden de un día para el otro, pero tienen que ser transformaciones inclusivas, transformaciones que hagan que todos los argentinos y argentinas podamos tener acceso a alimentos que nos garanticen una salud y una calidad de vida y un bienestar que va más allá del obtener hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿no? El alimento es mucho más que eso, y eso tiene que estar reflejado en las góndolas, tiene que estar reflejado en las normativas, tiene que estar reflejado en las políticas públicas, que en este sentido nosotros, el Estado propone. Bueno, nada, me parece que el Tengo poema de varias Pessoa lo preguntas. sintetiza bastante. Bueno, Sí. esto ya es la Hay última. varios como que hablan del tema de flexibilidad. Resumo Sí. más o menos. Aquí Laura pregunta qué propuestas hay en Argentina sobre flexibilidad, y si no hubiera, ¿qué criterio tendría, a tu criterio, cómo se tendría que trabajar y cuáles serían esos pasos? Que dejo de presentar ahí. Si en Argentina hay criterios de flexibilidad, o si no, cómo se tienen que trabajar, ¿no? Sí. A ver, criterios de flexibilidad me parece que están más relacionados con, por lo menos desde mi experiencia, y quizás acá en esta mesa están Roxana, está Sonia, y hay varias colegas que conocen muchísimo más que yo lo que pasa en cada uno de los territorios. Mi experiencia me dice que hoy esos criterios de flexibilidad quedan a la buena voluntad de quien te esté haciendo la auditoría, la inspección o el registro, con la carga que significa para el colega funcionario que le toca hacer eso, porque en muchos casos es, o sea, ponerse la mochila y decir, bueno, lo firmo lo mismo, algo que no está así dicho en la normativa. Y por otro lado queda también a criterio de yo soy la buena que te lo deja hacer también, ¿no? Lo que tampoco está bueno, porque nada, la norma es la norma y la norma la tenemos que cumplir, y si la norma no está buena la tenemos que modificar, porque aparte lo podemos hacer, no es que la norma está escrita en piedra, ni es, no sé, los 10 mandamientos que dijo alguien y ya no se pueden modificar, ¿no? O sea, realmente la norma tiene que tener ese dinamismo para irlo reflejando, y debe tenerlo, ¿no? O sea, que la flexibilidad me parece que hoy está desde ese lugar, no está contemplada como tal en la norma, acá en Argentina. Gracias, Roberta. Después, antes estaba Gaby Musaubat, que nos pregunta cómo se está registrando las repercusiones o el impacto de la pandemia en los diferentes entornos alimentarios. Mira, empieza a haber algunas publicaciones en este sentido, quizás las chicas ahí en Jujuy, en Catamarca, te lo pueden contar con más detalle. En líneas generales, lo que estamos viendo es que, tiene un impacto económico muy grande, es una crisis. Yo empecé a trabajar en el INAL en el año 2002, post-crisis 2001. Y realmente
empiezan a estar sobre la mesa debates de aquel momento también, ¿no? En algún punto. Y empiezan, por supuesto, con la vuelta que uno ya nunca es el mismo, que uno pasó por todo ese camino, que nuestro sistema propio pasó también por ese camino, pero empiezan a surgir cuestiones y necesidades de un país que está en una crisis económica muy grande, en una crisis alimentaria también muy grande, y bueno, eso es un desafío, me parece a mí, para el sistema, más allá de lo que pasó con el COVID y con el manejo propio de la epidemia dentro de los establecimientos alimentarios, la discusión que se dio sobre si el alimento sí, si no, si la lechuga le pongo vinagre, qué pasa si tengo que ponerle alcohol a digamos, esas cuestiones que sucedieron en todos lados, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que nos pone también en un desafío grande, sobre todo en relación a estas pequeñas producciones, ¿no? Y la persona que se quedó sin trabajo y le sale rico el alfajor de maicena, hace alfajor de maicena y sale a vender alfajor de maicena porque tiene que comer a fin de mes, ¿no? Entonces, eso es un desafío enorme para el sistema de control, sobre todo, y no sé, quizás acá Sonia o Rosana puedan contar un poquito mejor, pero me parece eso. Roberta, una mirada tuya, ahora que estás más ligada al mercado central, porque por ahí también, digamos, una mirada sucinta entre lo que pasa en los productos frescos y los productos procesados, ¿no? También hay un desbalance en términos de sistemas de control entre el uno y el otro, y me gustaría saber sucintamente tu mirada. Sé que es un tema muy amplio, pero ¿por qué? Porque nosotros acá tenemos muchos pequeños productores que temporalmente al menos traen papa, maíz, verduras de hoja, etcétera, etcétera, a las ferias, que las ferias es otro temazo, ¿no? Entonces, en esta mirada, ahora que estás más ligada al mercado central, ¿cómo ves esta, yo diría, complementariedad, que no es tan así, entre lo fresco y lo procesado a la hora del agregado del valor? Estoy para los que no saben, estoy trabajando como asesora en el mercado central desde abril. Estoy aprendiendo sobre frutas y verduras porque siempre trabajé en la parte, ¿no? de alimentos procesados. Y el mercado central tiene la particularidad de que, bueno, el área esta, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, que es una gerencia de calidad y transparencia se llama, el mercado central tiene laboratorios, o sea, el mercado central funciona como si fuera un municipio, ¿no? Hay un área de control, se toman muestras, hay laboratorios con alta complejidad, se hacen análisis de plaguicidas, especialmente de residuos de plaguicidas en la producción primaria. Esto no sucede en todos los mercados, hay pocos mercados del país a donde esto suceda, ¿no? Se requiere realmente de una inversión y de un equipo de trabajo atrás muy grande. Pero hay dificultades que, más allá de que acá dentro del mercado estén resueltas por esta cuestión, hay dificultades que me parece que nos atraviesan. Incluso cuando encontramos algún positivo, algún positivo de residuos de plaguicidas, se dificulta mucho la trazabilidad. Es un sector productivo en el que la trazabilidad tiene unas dificultades, ¿no? Desde lo productivo me parece que se están dando algunos procesos muy interesantes, como toda la producción agroecológica, que es del mercado también, se están acompañando y que tienen que ver con cambiar esa matriz productiva. Pero el desafío es enorme, porque hay cuestiones ahí también, hay cuestiones ancladas no solo de intereses económicos, pero también de cuestiones culturales, de cómo aprendieron o sea, las generaciones por ahí más nuevas aprendieron a producir con todo este paquete tecnológico. Producir sin el paquete tecnológico implica también un cambio cultural grande. No sé, desde colegas, Maggie, a ustedes les debe pasar también ahí en la facultad, digamos, colegas ingenieros agrónomos que pueden acompañar y tienen formación para acompañar con el paquete tecnológico incluido, y sin el paquete tecnológico y la producción agroecológica se dificulta bastante el proceso de asesoramiento, es difícil por ahí encontrar, ¿no? Por lo menos pasa acá a nivel central, quizás en el interior y en carreras dadas como la de las facultades de ustedes, que son carreras que están más insertas en el territorio, no sucede tanto. Pero acá es difícil encontrar ingenieros agrónomos que puedan acompañar ese proceso para, no sé, cómo producir sus propios, ¿cómo se llama? El bokashi o estas, no me sale la palabra,
a los cultivos, ¿no? Para controlar las enfermedades y que son más amigables con el medio ambiente y que no son tóxicos, sobre todo como si son los agrotóxicos, valga la redundancia. Me parece que ahí hay unos desafíos que son, como bien decías vos, Maggie, distintos a los del procesamiento, ¿no? Distintos, biocontroladores, ahí me supla Rosana, eso, biocontroladores. Sí, todos esos insumos que se producen en el propio campo, que te desatan además del dólar, todos los insumos que están dolarizados, del paquete tecnológico, me parece que son muy interesantes productivamente, pero que hay que poder acompañarlos, porque no es tan sencillo, dejo de aplicar el producto químico y de repente paso y me voy a hacer una solución con jengibre y ajo y ya está, y tengo solucionada el tema, ¿no? Es difícil. Y después también, esto quizás para muchos de ustedes no resultó una novedad, a mí me resultó también un poco, me significó salir de, digamos, el haber salido de nos encontramos, es que este año entró en vigencia, ahora en enero entró en vigencia plena lo de las buenas prácticas agrícolas, están en el Código de Alimentícias Agrícolas, están basadas en estos sistemas con paquete tecnológico implementado. Los sistemas agroecológicos quedan afuera de las buenas prácticas agrícolas. Totalmente. Entonces nos hicimos solos una trampa en algo que se supone que era un avance en relación a la productividad. O sea, hay realmente producciones vegetales que tienen problemas serios con los pesticidas, o sea, que se detectan cuando uno los encuentra, ¿no? Entonces, son varios interrogantes, ¿no? Que nacen a partir de esto. Sí, sobre todo te lo preguntaba y te agradezco la mención, porque el tema de las buenas prácticas también es un tema a trabajar si nosotros mismos no nos estamos enredando en nuestra propia red. Así que bueno, muchísimas gracias por mencionarlo, yo lo voy a mencionar al final. Gracias. Bueno. Bueno, ya las preguntas que vayan, estamos un poco pasados de tiempo, perdón, así que ya las voy apuntando y te las mandamos, Robert. Perfecto. Lo que quería hacer también, de ahí para contarles a los asistentes, es que, porque le estábamos nombrando, no le hemos dado la bienvenida a Sonia, así que Sonia es de aquí, de bromatología de Jujuy, así que Sonia, te agradecemos muchísimo, entonces ahora seguramente van a entrar muchas preguntas para vos también, que te van a cocinar, así que ahí están las dos, así que ya les vamos pasando. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias, Robert. A ustedes, gracias. Ahora seguimos con Silvia Barza. Silvia nos va a presentar el trabajo titulado Cuantificación de antocianinas de maíz cuyi para incrementar el valor agregado en su comercialización. Les cuento, Silvia es profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, es investigadora categorizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y ha participado en diversos proyectos de investigación sobre la temática de granos andinos en general y de los maíces nativos en particular. También es representante titular ante el comité organizador de la Maestría de Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas, que se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias, integra la Comisión Permanente de la Red Nacional de Biología del Suelo, técnica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCU. Y también, bueno, participa en distintos eventos académicos y científicos. Silvia, te damos muchas gracias por tu participación. Hola, estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve perfecto, Silvia, muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a comentar hoy día es un trabajo de investigación que hemos presentado en la Facultad de Ciencias Agrarias, que está apuntando a la valorización de uno de los recursos naturales con que cuenta la quebrada de Humahuaca. La ponencia de hoy se denomina Cuantificación de antocianinas en maíz cuyi para incrementar el valor agregado en su comercialización. Como la mayoría de las asistentes deben conocer, tenemos en la zona de quebrada de Humahuaca muchas familias de agricultores que se dedican al cultivo de los distintos maíces que se dan naturalmente en la zona. La imagen que está a la derecha corresponde a un productor de Colonia San José, que tiene en una de sus parcelas el cultivo de maíz cuyi. Pero a la derecha no puedo dejar de destacar
que este cereal es de origen americano, procede de la zona de Centroamérica, puntualmente de la zona de México, y desde allí, desde épocas precolombinas, se ha producido la hibridación de especies nativas, generando esta maravillosa planta que ha sido domesticada, cultivada, multiplicada y distribuida por la zona andina, de acuerdo a su ubicación, por las civilizaciones que allí desarrollaron. Para Sudamérica, la cultura inca es la que ha introducido este cereal en nuestro territorio, mucho antes de la llegada de los españoles, en la zona norte del país, en la zona norte andina del país, donde han desarrollado y prosperado hasta nuestros días. Estas razas de maíces se presentan con una amplia gama de formas, tamaños, características, que permiten clasificarlas como una diversidad fenotípica que se desarrolla magníficamente en nuestra región porque encuentra las condiciones agroecológicas óptimas para eso y porque forma parte de la cultura alimentaria andina. Estas formas que se dan en las mazorcas, en el grano, en la forma de cada uno de ellos, en el número de hileras, en el tamaño de los granos, la imagen que tenemos para distintas zonas, razas que se van a dar mejor que otras porque se presentan. Pero en general, en nuestra quebrada de Humahuaca, distribuidas desde el departamento de Humahuaca, todas estas mazorcas que vemos acá, estos maíces, van a estar presentes. Estas formas tan diversas que presentan las razas, este abanico de posibilidades que encontramos en maíces, han sido clasificados. Desde principios del siglo XIX hasta la fecha siguen habiendo adaptaciones, clasificaciones, modificaciones. Una de las más actuales que se están utilizando es la que ha hecho el ingeniero Cámara Hernández. Y en la cátedra de granos y forrajes, el profesor de la cátedra, el ingeniero Shin, hizo también una adaptación, fundamentalmente hacia el maíz capia, que es como está identificado por el ingeniero Cámara Hernández. Lo que ocurre con este maíz es que ha recibido la introducción de semilla proveniente de Bolivia y ha generado cruzamientos. Y esos cruzamientos obedecen a la demanda de los consumidores. El maíz capia, por su original clasificación, es una mazorca más bien chica, entre 12 y 15 centímetros de largo. Y cuando van las señoras a comprar el maíz en estado fresco como choclo para consumo, buscan mazorcas más grandes, entre 20, 25 hasta 30 centímetros de largo, porque eso rinde más en la preparación de las comidas. Entonces hoy no encontramos el capia puro, de mazorca más bien ahobada, de granos grandes y una mazorca corta, sino encontramos ese otro maíz. Por eso nosotros tenemos en nuestra clasificación la adaptación del nombre capioso harinoso, que es esa mazorca originaria de capia, pero que ya sufrió esa modificación. Sobre todo se da en el maíz blanco y en el amarillo. Ese grupo de maíces que tiene esa característica de harinoso permite encontrar mazorca, el garrapata, que es un moteado entre el blanco y el azul, colores marrones, azules, el altiplano, que puede tener coloraciones también diversas, y fundamentalmente encontramos en este grupo el cuyi, que es el objeto de estudio de este trabajo. También hay dos grupos, uno es el de endosperma duro viteo, donde se destaca el maíz morocho, el pisincho o pisingallo, el amarillo de 8, el amarillo chico y el bolita o criollo. Y el tercer grupo que nosotros hemos separado es un grupo donde se encuentra el maíz chulpi, que es un maíz dulce. Bien. El maíz que yo les decía que es el objeto de estudio, tiene para la imagen, para la visual, un color morado oscuro que es muy característico, muy llamativo. Muchas veces los turistas preguntan, inclusive te dicen, ¿cómo hacemos para pintarlos? Porque desconocen que esto es un rasgo genético, una característica genética hereditaria en estos maíces. Pero ese color, ese pigmento que nosotros encontramos, se debe a la presencia de las antocianinas en el pericarpio del grano y también en una capa de células que se encuentra inmediatamente debajo del pericarpio, que es la leurona. Pero en el interior del grano siempre vamos a encontrar un contenido de almidón, característico de este grupo, que permite obtener después esa harina con esa coloración violeta.
Hay en países como México y Perú, donde ya han identificado la presencia de antocianinas en esta raza. Y ellos han localizado a la antocianina, que está ubicada fundamentalmente en el pericarpio, donde allí la característica que presenta este compuesto es muy soluble. Entonces, esa solubilidad permite que se pueda extraer fácilmente y hacer un uso a nivel industrial. Lo podemos observar y son inocuos para el ser humano. Han sido utilizados por estas civilizaciones precolombinas desde épocas ancestrales como un colorante natural. Presenta una interesante actividad biológica porque tiene la particularidad de tener la capacidad de ser antioxidante, y por ello también se utilizan en la medicina humana en distintos países, como les conté. Entonces, esta virtud que hemos encontrado nosotros ya en la bibliografía internacional ha permitido que busquemos cómo financiar un proyecto de investigación. Y en la convocatoria que ha realizado la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la UNJU para los proyectos de investigación 2020-2023, había una línea que podía incluir nuestra intención de investigar. Y era la línea 2, donde se estaba acentuando a la producción vegetal subtropical y andina, convencional y orgánica, orientada a satisfacer nuevos mercados y al incremento de su valor agregado. Entonces, en esa convocatoria nos presentamos, nuestro proyecto salió aprobado y recibimos el financiamiento. Pero lamentablemente en esta situación que nos tocó vivir en este año, solamente al principio del año pudimos reunirnos en el mes de marzo, entre febrero y marzo, antes de que comience ya esta situación de aislamiento, y fue muy poco lo que pudimos hacer, así que la Secretaría de la SECTER prorrogó un año el inicio de estos proyectos, porque no podíamos salir al campo, no podíamos hacer colecta, no podíamos ingresar a los laboratorios, así que estamos en una etapa esperando que comience la regularización el próximo año. Así que yo les voy a comentar cuál ha sido nuestra intención al presentarnos. Como les había dicho, hay numerosas investigaciones realizadas en otros países, y en el norte de Argentina ya se han hecho clasificaciones y caracterizaciones externas de las razas de todos los maíces que se cultivan en el norte argentino. No hay, al día de la fecha, no hay sobre la presencia y la caracterización de las antocianinas en el grano de maíz, que se cultiva en la zona andina de Jujuy. Es por ese motivo que se plantea la presencia, y si estuvieran presentes, la cuantificación, o sea, qué cantidad, de qué características son esas antocianinas en el grano de la raza Cuyi, que se cultiva en distintos sitios, hacia a la altura del departamento de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Como hemos planteado, que incluía colectas en campos de productores, de agricultores familiares, que se dedican al cultivo de este maíz, a través de estos 3 departamentos que les he citado. Ellas llevarlas hasta la Facultad de Ciencias Agrarias y allí hacer un trabajo de laboratorio, evaluando en primera instancia las características físicas que presentan esas mazorcas y el grano, y después en los laboratorios de química hacer la preparación de los reactivos para las determinaciones proximales, hacer el extracto, la determinación de antocianinas presentes y aplicar el método de diferencias de pH. Luego, una vez que teníamos estos resultados, hacer el análisis estadístico y poder presentar ya un informe y socializarlo. ¿Por qué me sumé a esta jornada? Porque ofrece un producto, trata de destacar todas sus cualidades, todas sus virtudes, todas las ventajas que tiene. Pero en el caso del maíz Cuyi, al carecer de una información científicamente comprobada que avale, que respalde ese plus que tiene este maíz con la presencia de las antocianinas, el productor se limita a ofrecer este maíz nada más que para el turismo, como una mazorca decorativa, que se consumen primero como api, o sea, la bebida tradicional de la zona como api. Y últimamente, a través del auge del turismo, se ha desarrollado una demanda para panificados y para pastas. O sea, se lo incluye en una gastronomía que responde a la demanda de esta afluencia turística.
pero en general el productor, el agricultor familiar, primero siembra el maíz blanco, luego el amarillo, que tienen alta demanda en el verano como consumo en fresco, algunos de colores que reserva para ceremonias y rituales andinos, y ahí entra el cuyi en tercer lugar. El productor mantiene su semilla, trata de generar su semilla y luego hace intercambio con otros agricultores o compra semilla de la frontera de Bolivia. Se consume básicamente como harina, como les decía, y la superficie que se siembra, depende si hay más o menos demanda, él va a incrementar esa siembra, pero básicamente el retorno económico del productor está gobernado, por decirlo de una manera, regulado por el consumo del maíz fresco. Entonces siempre queda relegado el maíz de los descolores y el cuyi. Hay establecimientos formales, como es la cooperativa Cauqueva y otros establecimientos que se encuentran en la región, que además ofrecen otros productos que últimamente, recién hace poco tiempo, que están en el mercado. Ya les voy a mostrar unas imágenes. Pero básicamente se comercializan en ferias, en mercados, bolsitas de harina, sin destacar ninguna otra propiedad. Esta es una imagen del catálogo de Cauqueva, de la página web de esta cooperativa, y puse textual lo que dice el catálogo. En la flecha celeste está marcando la bolsita a la derecha, bolsitas de maíz, de fideos hechos con maíz cuyi, donde destacan que son fideos hechos con harina integral de maíces de la quebrada. Destaca que es libre de gluten, porque el maíz no tiene gluten, y siguiendo los cuidados necesarios es apto para el consumo de las personas que son intolerantes al gluten, celíacos. Pero no hace ninguna otra alusión, ni destaca ningún otro valor agregado que pudiera incrementar tanto la valoración del producto en sí como el precio de ese producto. Lo mismo ocurre con estas galletitas que son de maíz, solo se destaca que son maíces de los campos de Jujuy, no tiene ningún otro detalle que me ayude a diferenciar ese producto. Vuelve a destacar que es libre de TAC, pero nada más. Esta sopa de maíz cuyi es de otro establecimiento donde solo destaca maíz morado, como maíz morado, no tiene tampoco el destaque de un producto que tiene la ventaja de ser, como citara la licenciada López en su presentación, ella puso una diapositiva donde hablaba de los alimentos saludables y funcionales, y entre esos estaba, en las imágenes estaba una mazorca de maíz cuyi. ¿Por qué es considerado un alimento funcional? Pero en los países de la zona andina donde hay estudios que avalen, que respalden esa denominación. Entonces, ¿cómo podría aportar con nuestro trabajo? Si esta situación nosotros la podríamos mejorar si informamos científicamente qué es lo que hemos obtenido, cuáles son las antocianinas, están presentes, de qué características, cuál es la cantidad que tiene, nosotros podríamos acercarle a los establecimientos formales, como así también a los productores, cuál es el valor que tiene ese maíz respecto de los demás maíces de la quebrada para mejorar el valor agregado en la comercialización. Entonces eso permitiría un desarrollo local, porque no solo beneficiaría a los agricultores familiares, porque tendrían un mejor ingreso, podrían mejorar su alimentación, se incrementaría la superficie sembrada, y también ellos recibirían un mayor ingreso económico, habría una mejora en el aporte de las tomas de decisiones de las comunidades, porque ellos valorarían ese recurso que tienen, y al incrementar la superficie tendríamos la preservación de las semillas para las futuras generaciones, y este recurso natural se valoraría mucho más de lo que se está valorando hoy. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, muy interesante, la verdad que a mí me ha parecido sumamente interesante el tema, y me hacía acordar cuando me contaban también algo parecido a, por ejemplo, la cantidad de polifenoles y todo que tienen las manzanas de la quebrada, son mucho más ricas que las que se comercializan bueno, más masivamente. Entonces,
la verdad que para mí estos temas son muy interesantes y justamente eso, que es como que uno tiene que tratar de generar, digamos, el tema bueno, de la publicidad y de dar a conocer, quizás, por ejemplo, la gente cauqueva y todo, no conoce el tema este de la mayor cantidad de antocianinas y demás, por eso no lo ponen en las etiquetas. Bueno, justamente parece que eso es a lo que apuntamos, por ejemplo, en jornadas como esta. Ahí la Maggie. Una cosa, Silvia, que me parece interesantísimo, que no solo va a aportar a los productores, sino que puede hacer un aporte estructural al Código Alimentario argentino, porque no está tipificada la harina de maíz cuyi como tal. Y eso es que después permita que puedan salir productos con valor agregado. Es un aporte estructural el que pueden hacer, porque si esto no está visibilizado, cuantificado y pormenorizado en el Código Alimentario argentino, es muy difícil que después se pueda poner en un código de barra esta valorización. Así que realmente mil gracias por compartir y vamos a estar, pero ahí, primera publicación, ahí, bueno. Ahí. Y acá un segundo aporte, que no sé si lo tenés contemplado. ¿Has visto que con los distintos métodos de cocción que hay, la estabilidad de las antocianinas varía en su permanencia de color, de acuerdo a si es frito, horneado y todo eso? Así que bueno, desde la cocina, que es un poco el aporte, por ahí te podemos acompañar en este proceso. Nosotros fritamos y todo lo demás, y algunos trabajitos pequeñitos que tenemos hechos, te lo ponemos a tu disposición. Muy bien. Sonia también comentaba que, bueno, lo que estábamos hablando, que es muy interesante que estos datos los puedan utilizar los productores y que sepan que existe un aval científico para utilizarlos como valor agregado. Y bueno, y Laura aquí nos preguntaba, bueno, eso va a ser como fácil para Silvia, ¿qué funciones tienen las antocianinas? Si los podés recordar. Sí. Las antocianinas son pigmentos inocuos para el hombre. Se pueden utilizar en reemplazo de los colorantes naturales, pero para poder lograr el extracto de las antocianinas necesitamos un volumen de producción muy importante, incrementar la superficie sembrada para poder sostener esa demanda, por un lado. Por el otro lado, en la medicina se han avanzado ya muchos estudios para hacer control de algunos tipos de cáncer gástrico y también antimutagénicos. Son avances que se han hecho en otros países, están todavía algunos en etapa experimental y otros han avanzado un poquito, pero en Argentina no tenemos ningún registro de eso todavía. Muchas gracias. Bueno, gracias. Profesora. Sí. Profesora. Carmen Farfán, profesora para Silvia Barza, para comentarle, bueno, que con los estudios que usted había hecho, nosotros a comienzo de este año con la comunidad de Zipaqui, estuvimos experimentando con la harina de maíz cuyi en unos alfajores tipos marplatenses. La técnica en realidad y la receta vendría a ser típico marplatense. Y bueno, como decía la profesora Maggie, ¿no? Se trabajó en todo lo que son los métodos de cocción. El resultado fue un éxito total, muy aceptado por la comunidad bueno, en Purmamarca y en realidad por los dos chefs que venían de Misiones y otro de Córdoba, que no podían creer que estaba hecho con harina de maíz. Así que bueno, después le haré llegar los aportes y los alfajores. Ay, muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Te agradecemos mucho. Bueno, ahora seguimos con Dorita Viñales, que también va a hacer su presentación, que se titula Calidad botánica de alimentos vegetales andinos,
Así que, bueno, la presento. Dora es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de La Plata, está doctorada en la Universidad de Buenos Aires en el área de farmacobotánica, y en la actualidad, bueno, Dorita es profesora extraordinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, es integrante del Consejo Directivo del INECOA, de la UNJU, CONICET, y es codirectora del Grupo de Etnobiología y Micrografía Aplicada del GEMA. Es representante titular de la Facultad de Ciencias Agrarias ante el Comité Académico del Doctorado de Ciencias Agronómicas. Bueno, ahora está jubilada Dorita, pero me parecía bueno señalarlo porque después de 45 años como profesora titular ordinaria en la Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía, así que ahí tenemos toda la experiencia de Dorita. Muy buenos días, muchas gracias. Y ahora me perdí porque no encuentro presentar ahora. Estoy aprendiendo, haciendo mi bautismo de fuego con la presentación ahora, porque no, es que tengo una maestra, ustedes no saben, la maestra que tengo, miren, yo creo que ya está presentando. Está ahí también, la Leila, igual te enseñaba para ayudarme, pero ahí está. ¿Está apareciendo? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Pero todavía no aparece la presentación. Bueno, acá me dice, estás presentando para todos. A ver si llega. Pero tenés que poner, creo que el PowerPoint. Y el PowerPoint yo le he puesto. ¿Aparece? Sí, ahí es. Aparece y acá aparece la presentación. Muy buenos días a todos, un placer estar acá, muchas gracias estimadas organizadoras. Yo no sé qué hago hablando acá siendo jubilada, porque deberían estar hablando este grupo de colegas jóvenes que están aquí participando en este trabajo. La verdad es que hemos venido escuchando de garantía de calidad al consumidor. Por lo tanto, como estamos hablando de alimentos, nosotros nos vamos a centrar en alimentos vegetales. ¿Y qué les parece si entonces comenzamos a hablar de calidad botánica de estos alimentos? Todos mencionan el Código Alimentario Argentino, con sus ventajas, con sus falencias, con la necesidad de actualizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, en el marco de esta calidad que se habla con respecto a los alimentos, este concepto de calidad es un concepto amplio que tiene diferentes ejes o diferentes aristas. Nosotros les vamos a contar experiencias de trabajos desarrollados en la Facultad de Ciencias Agrarias en desarrollo y muy interesantes perspectivas a futuro, para que además desde el espacio organizador y desde todos los colegas puedan considerar la incorporación o no, porque a lo mejor dicen, no, pero esto no es relevante para nosotros ahora, de esta capacidad operativa de un grupo de trabajo. Claro, si estamos hablando de calidad botánica de los alimentos, ahora vamos a recordar un poco cuáles son las características botánicas de estos alimentos, qué alimentos andinos y qué productos locales, de manera tal que, claro, aquí los alimentos andinos están ocupando un espacio muy importante, donde también manejamos el eje de garantía al consumidor, de qué es lo que va a tener, y por supuesto estamos hablando de espacios donde la manufactura artesanal es relevante. Ustedes lo han mencionado con la verdad que con expectativas a futuro muy interesantes. Esta historia comienza hace muchos años, después del año 2002, en la Facultad de Ciencias Agrarias, y gracias a un proyecto un PICT de cultivos andinos de la Agencia Nacional de Investigaciones, etcétera, etcétera, logramos equipar un laboratorio, el Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica, en el cual he trabajado hasta el momento de la jubilación, y allí las colegas que están comprometidas con este tema y especializándose, nos están allí mostrando esas capacidades que habíamos logrado y que ahora estamos reconstruyendo
por otras vías. ¿Qué significa hablar de calidad botánica? Y significa garantizarle al consumidor que si está comprando una mermelada de yacón, la mermelada está hecha realmente con las raíces de yacón, porque claro, puede haber un alimento, el rótulo diga dulce de, que cumpla con una serie de las normativas que establece el código, pero que lo que tiene adentro a lo mejor es otra materia prima o está combinado con otra materia prima y no corresponde. De manera que en el marco de hablar de calidad botánica en términos del Código Alimentario Argentino, el código no menciona el término de calidad botánica, sino que menciona alimentos genuinos, falsificados, adulterados, etc. ¿Según qué criterios? Según los criterios que va dando para algunas de las especies en función de si puede tener tallitos, no puede tener tallitos, etc. Pero de los aspectos específicos respecto a cada órgano de la planta, con la cual se elabora un alimento, esa información no la ofrece y se han generado a partir de lo que es la botánica farmacéutica. La farmacobotánica, ahí me formé yo, está nuestro director de tesis y de formación, el doctor Alberto Gurni, que también participa de esta actividad. Y entonces, pero claro, yo les voy a mostrar ahora avances en investigaciones científicas, pero con la alternativa a futuro de una transferencia inmediata al medio, porque los organismos encargados del control de la calidad, que dependen de diferentes instancias, provinciales, municipales, pueden llevar a cabo, aun cuando se trate de situaciones en las cuales por ahí no tengan un laboratorio de microscopía, que en realidad es fundamental tenerlo, porque estamos hablando de una calidad botánica que la vamos a analizar desde básicamente las observaciones a través del microscopio. ¿Y por qué? Pero voy a volver atrás. ¿Y por qué a través del microscopio? Porque, claro, en el caso del yacón, si nosotros vemos la raíz tal cual en un mercado a la venta, va a ser sencillo identificar esa raíz y poder separarla de la raíz de ajipa. Ojo que a veces nos confundimos. Ahora, si ya lo tenemos procesado en un alimento como un dulce, pues ahí no vamos a ir a buscar el color de la raíz, ni las medidas que tiene, etcétera, sino que vamos a ir entonces con las características anatómicas de los diferentes órganos de plantas que se utilizan para hacer alimentos. En este caso estamos centrados en alimentos andinos, fundamentalmente cultivos andinos y algunas de estas plantas que se cultivan y que forman parte de esta identidad. Y también quiero destacar el dato que hemos colocado aquí al final, dada una demanda de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en cuanto a capacitaciones, nosotros hemos ampliado el concepto de capacitación y hemos armado un programa de capacitación en micrografía aplicada, porque hay mucho interés en poder desarrollar esta posibilidad de analizar la calidad botánica que tienen los alimentos que se ofrecen al consumidor. Y la verdad es que es interesante que esta preparación la puedan ir logrando, porque además esto tiene sus inicios en la facultad, en la carrera, en la licenciatura en bromatología, cuando a partir del año 2004 creamos una asignatura optativa micrografía de los alimentos de origen vegetal. Entre los expositores hay alumnos que han cursado esta materia. Esta es un carácter de identidad de la licenciatura en bromatología de la Universidad Nacional de Jujuy, pues no es una materia que se dicte en otras facultades en el área de la bromatología. Entonces, en este camino de tener que trabajar básicamente con microscopio y de poder ofrecer cuáles son los datos que nosotros vamos a tener que encontrar
cuando observemos una muestra de un alimento al microscopio para poder certificar que de verdad es genuino, es decir, está elaborado con la parte de la planta que dice el rótulo en consonancia con lo que establece el código en función a este alimento, y de qué manera después vamos a ir aplicándolo para establecer calidad botánica. En este recorrido voy a mostrar algunos detalles anatómicos sin complicarles la vida, para que veamos cuál es el camino a recorrer y por supuesto que es básico para analizar esta calidad que se denomina calidad botánica, porque es realmente referirse a planta, se pueda detectarla para elaborar ese alimento en el alimento que estamos analizando. Como ejemplos, raíces de ajipa y de yacón, algunos tallos subterráneos, oca, papa lisa, se quedó el año ahí mezcladito, algunos granos, la quinoa como grano andino y 2 bayas andinas, el chilto, tomate de campo, tomate de árbol y el aguaymanto. En este recorrido, y comenzando un poco con la historia, presentaciones de trabajos en diferentes instancias de congresos, donde acá ya tenemos las ajipas y acá tenemos el yacón. Hemos hecho entonces la diferenciación micrográfica de estas dos raíces. Esta foto para mí tiene un valor histórico y cultural enorme. Ustedes saben que las migraciones, y en el caso de las migraciones, Jujuy tiene una importante migración del vecino país de Bolivia. Los migrantes cuando se van con sus saberes, con sus plantas, tratan de mantener sus cultivos, con lo cual el cultivo de la jipa, que yo no lo he vuelto a encontrar en la provincia de Jujuy, pero que la verdad que sería interesante encontrarlo porque he tenido algunas referencias, y en este sentido también agregar que a nosotros nos interesa todo el valor cultural que tienen, que ha sido mencionado en las exposiciones anteriores, y que tienen estos cultivos, porque también los abordamos desde la especialidad de etnobotánica. De hecho, integramos un grupo, el grupo de etnobiología y micrografía aplicada. Esta planta ha sido localizada en un cultivo en Perico a fines de los años 70, cuando comenzábamos a realizar estas actividades. Bueno, como todo campo científico, como toda especialidad, tiene sus requisitos en cuanto a la ubicación de los materiales, pero esto es muy particular. Y por supuesto usamos un método básicamente que requiere el uso del microscopio. No nos vamos a detener en las técnicas, porque, bueno, las técnicas es algo que uno después cuando lo va a practicar, la experiencia aparece en la medida en que las prácticas se reiteran. Fundamentalmente trabajamos con reducción a polvo, de órganos subterráneos o aéreos que son almacenadores, disociación leve, etcétera. Estos detalles, la verdad que no son particulares del método, que de alguna manera representan partes de la formación que todos aquellos que han pasado por clases de botánica los han podido considerar. Y es cierto que aquí estamos haciendo una botánica aplicada a la identificación por caracteres anatómicos de órganos de plantas, en este caso que se utilizan para elaborar alimentos. Esto también se utiliza para plantas tóxicas, para animales. Por supuesto, nace de la farmacobotánica, así que esto es básico para las plantas medicinales. Y entonces, bueno, aparecen los caracteres, los vamos a citar a título muy general: presencia de Suber, presencia de esclereidas. Vemos qué es lo que está ausente. En el caso de la jipa, la jipa tiene almidón. Bueno, yo les contaba a los alumnos siempre en clase cuál era la ventaja de la jipa. Si hay tiempo al final se los comento para qué se utiliza, para qué era recomendada la jipa. Después vamos a discutir con Maggie este tipo de utilización. Los granos de almidón que se observan a la luz polarizada, cristales,
¿sí? Y en base a esto entonces se hace una diferenciación entre los caracteres que encontramos en la raíz de Yacón y los caracteres que encontramos en la raíz de Ajipa y establecemos las diferencias, de modo tal que tenemos las bases para poder identificar estas raíces en muestras de alimentos. Bueno, interesante está en cuanto a tubérculos que se utilizan para hacer diferentes alimentos. Experiencias, la quinoa la hemos estudiado todas las partes de la quinoa porque todo se utiliza. Entonces, en ese marco hemos estudiado las raíces de fibras, hemos estudiado el tallo, donde un elemento referencial lo constituyen los cristales que estamos viendo acá, hemos estudiado las hojas, podemos ver la epidermis y también estos cristales bien particulares que se llaman drusas, pero no se compliquen la vida, hay la inflorescencia, con estos pelos glandulares que son realmente, que incluso se perciben a simple vista esa vellosidad que tienen, y por supuesto los granos que tienen, los granos de almidón son realmente muy, muy pequeños, y aquí hay que tener mucho cuidado, estos son simples, de no confundirlos con otros granos de almidón pequeños que son los del amaranto, pero que son compuestos. También dentro de los frutos hemos incluido el tomate de árbol o tomate de campo, compartiendo una publicación en la cual la caracterización micrográfica la hemos presentado con los detalles que puede tener, los detalles de la epidermis, las semillas, porque el tomate de árbol a veces se hacen los dulces con las semillas y tienen estos pelos bien característicos que las recubren, y por supuesto esas esclereidas, para los que lo conocen y trabajan con el tomate de árbol, lo utilizan cuando uno lo corta justamente en la zona del Ecuador, el cuchillo ahí se detiene porque ahí hay un conglomerado de esclereidas. Y una planta que al mercado de Tilcara, era la Feria de la Papa, y estaban ustedes ofreciendo unos frutos de aguaimanto. Este trabajo ha sido realizado en base a un material que hemos trabajado en forma conjunto con Rosa Urrunaga de Cusco, de Perú. Esta es una muestra de pasas de este fruto. Los dulces han sido comprados fuera del país, y acá también, ahora vamos a ver características. Yo por acá cito algunas actividades de investigación realizadas en formación de recursos humanos de dos colegas que integran también el equipo de trabajo, que por supuesto están las dos ya doctoradas y avanzando en esto. El cáliz que rodea a la valla del aguaimanto se utiliza muchísimo también, y tiene aplicaciones medicinales, no se usa aquí con dichas aplicaciones, se utiliza también como para adorno de diferentes tortas, productos de repostería. Vemos las características de la epidermis, las semillas al disociado leve, pero ya después, intentando hacer un trabajo más profundo y separar estas células, logramos la separación de estas esclereidas, que la verdad que son únicas y realmente maravillosas, y eso está conduciendo a un trabajo de publicación que nos están considerando, evaluando en estos momentos. Esto significa entonces plantear la posibilidad de trabajar en lo que es el análisis de calidad botánica de los alimentos, para los cuales primero hay que conocer cuáles son los caracteres anatómicos de valor diagnóstico, es decir, los referentes, es decir, los identificadores, parámetros. Si no están hechas las investigaciones, hay que hacerlas. Luego, esto hay que aplicarlo para el análisis de calidad. Aquí no estoy presentando ningún detalle de algún análisis de calidad. Estela Flores, que es coautora de este trabajo, ha hecho su tesina de grado en la licenciatura en bromatología, analizando la calidad botánica de algunos productos hortícolas en la quebrada de Humahuaca. Y eso es lo que nos permite decir,
confirmar si el alimento es genuino, si el alimento está contaminado, si está adulterado, en función de los caracteres que nosotros podamos ubicar desde la aplicación de la microscopía con un microscopio óptico, y las técnicas que se utilizan son técnicas sencillas. El tiempo del logro de resultados no es un tiempo extenso, porque lo que se propone y se viene trabajando desde hace mucho tiempo, y lo que se propone aquí en estas capacidades del grupo de trabajo, es tener resultados con fundamento científico, pero con rapidez, porque los tiempos que tienen que ver con los alimentos suelen ser muy rápidos. Y también decirles que en este estudio de calidad botánica he marcado el eje en el trabajo con el microscopio, pero la primera etapa de trabajo es macroscópico. Y nosotros, me gustó muchísimo compartir esta consideración importante de lo que son la colega de Catamarca hablaba de los canales formales e informales de comercialización. Nosotros los llamamos los circuitos de comercialización. Estamos en lo mismo, porque cuando estudiamos calidad botánica de algunos alimentos, trabajamos los dos ejes, los que circulan por el camino formal y los que circulan por el camino informal, tratando de conocer qué es lo que sucede y de ver de qué modo se puede contribuir desde una interacción y en base a demandas de quienes en este tema. De manera que hay una primera etapa en el análisis de esta calidad que es macroscópica, y que los espacios que tienen que ver con estos, con los alimentos, lo pueden llevar a cabo, porque hay algunas cuestiones básicas, generales y primeras en este estudio que se pueden hacer desde la observación macroscópica. Estoy hablando de una muestra de materiales de condimentos, por ejemplo. Por supuesto que no estoy hablando de una muestra de dulce, porque en ese caso macroscópicamente no vamos a poder apreciar mucho. De manera que aquí, saludándolos con el equipo, además de jóvenes que están recién comenzando con nuevas becas, etcétera, queríamos ofrecer esta consideración particular del análisis de calidad de los alimentos, porque entendemos que puede ser un eje de interés para poder incluso otorgarle mayor valor agregado a estos alimentos y, por supuesto, ofrecer también todas las posibilidades de los trabajos de naturaleza etnobotánica que se han desarrollado en la Quebrada en base a estudios sobre duraznos y sobre manzanas, pero hay otros estudios ya en camino también sobre otros cultivos hortícolas, de manera que aquí estamos. Muchas gracias y un gusto compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias, Dorita, muy claro. La verdad que también fascinante los temas de estudio de ustedes. Así que te agradecemos un montón. No tengo preguntas aquí en el chat en vivo, pero bueno, ahí la Maggie seguramente está lista para preguntar. Me quedó la pantalla en negro. Tienes que poner, salir del... Ah, no, sí, claro, y ahora lo cierro. Dorita, con los aportes que decías, en el tema del yacón, es bien importante el estudio que vos, digamos, ofrecés de la parte botánica, porque en la secuencia de oferta y demanda que hay yacones que están viniendo de Tarija en una época del año, y no son ni mejores ni peores, son diferentes en cuanto a su constitución, en cuanto al sabor y en cuanto también al color, que son un poquito diferentes a las variedades nuestras. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de la jipa, en este momento
en lo que son mezclas de almidones para mezclas integrales para personas que tienen intolerancia a los almidones, porque no solo ya hay intolerancia al gluten, hay personas o bebés sobre todo que tienen intolerancia a un tipo de almidones. Está siendo una alternativa muy considerada en cuanto a las cualidades de sus almidones para estas mezclas tipo, no sé, yo sé que no se puede dar marca, pero hay polvos que vienen como de Nestlé, como el Nestum o el Cerelac, que tienen unas mezclas que son especiales para chicos que tienen intolerancia a los almidones. Y en ese sentido, por ejemplo, la jipa es demandada y nosotros no tenemos allá lejos y casi en etapa de extinción, agricultura, digamos, inclusive dentro de la agricultura familiar, ajipas. En general, las ajipas que tenemos y la renovación de semilla que hay es gracias a nuestros hermanos de Bolivia, pero las ajipas acá propias que tenemos, te diría que hasta son un poquito más insípidas, no han tenido casi un proceso de selección. Después, si querés, te paso el contacto de la gente que está estudiando las ajipas, que es una gente de Misiones y de la Universidad de La Plata, para que puedan encontrarse. Perfecto. Sí, Maggie, muchas gracias. Y muchas gracias por tus aportes, Doris. Sí. Bueno, pero eso no te lo crees ni vos. por medio tuyo saludamos y felicitamos a los jóvenes. Gracias. A todos los que estaban en la foto del último. Muchísimas gracias a todos. Está Leila acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con la profe Romina Barrios. Ahora el trabajo que nos viene a presentar profe se llama Aportes de Palo de Cabra de la Quebrada y Puna de la provincia de Jujuy. Romina Barrios es licenciada en bromatología, es profesora de la Tecnicatura en la Cátedra de Alimentos, Química y Bioquímica, así que es un orgullo tenerla a la Romy. Hola, buen día. Bueno, sí, presentar un pequeño trabajito que es un aporte más que nada hacia los estudios de los alimentos acá en la provincia. Bueno, voy a presentar pantalla. Sí, por favor, Romy. ¿Se ve? Sí, Romy, ¿se ve? Sí, se puede ver. Bueno, este es un pequeño aporte acerca de los parámetros físico-químicos en los quesos frescos de cabra de Quebrada y Puna de nuestra provincia. Trabajada Flavia Durán, que también es licenciada en bromatología, y también estamos en una cátedra que se llama Elaboración Artesanal de Quesos. Y a través de universitaria, sabemos que en nuestro norte, ¿no es cierto?, la gente son muy productoras en los animales, tienen animales caprinos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, Pumamarca, nos recorrimos Pumamarca, Tilcara, Tumbaya, Puerto del Marqués, Humahuaca, Volcán, ¿sí?, para obtener nuestras muestras, que son los quesos de cabra. Como decíamos, eran actividades que lo realizan, ¿no es cierto?, la familia. Y la actividad de la familia se hace leche recién ordeñada, ¿no es cierto?, cuajo y sal, ¿sí? Esas son generalmente, ¿no es cierto?, su metodología de elaboración o de producción, mejor dicho, ¿no es cierto?, en estos tipos de actividades. Entonces, nosotros como bromatólogas, al haber también de compartir las experiencias, ¿no es cierto?, de la manera en la que ellos pueden elaboran sus productos, nosotros también aportamos algunas cosas, ¿no es cierto?, desde la parte de bromatología. Y bueno, nosotros acá pusimos unas pequeñas fotos, ¿no es cierto?, porque también nos hemos manejado a través de capacitaciones, sobre todo en la implementación de la pasteurización, ¿no es cierto?, de la leche.
el manejo, ¿no es cierto?, de los materiales, de las buenas prácticas de manipulación, los utensilios, y acá ustedes pueden apreciar una foto, ¿no es cierto?, donde tenemos molde de acero inoxidable, ¿sí?, y la tradicional tirincha, ¿no es cierto?, que el productor en el norte lo utiliza, ¿no es cierto?, como una forma de darle también su marca o su valor agregado, ¿no es cierto?, a su producto. Bueno, hemos recolectado en total, entre todas esas localidades y departamentos, unas 30 muestras, ¿sí?, de las cuales hemos realizado una medición de pH, así que estos son valores medios que hemos sacado, ¿no es cierto?, de los alimentos, que hemos encontrado que tiene un pH 5,87, o sea que tiene un pH dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, normales, para un queso fresco, ¿no es cierto?, que tiene acidez. Entonces, como decía también las colegas anteriormente, ¿no es cierto?, ayuda, ¿no es cierto?, a que no se desarrolle los microorganismos patógenos, ¿sí? Pero si partimos a veces de unos quesos que vienen elaborados con leche cruda, o sea, sin pasteurizar, es probable, ¿no es cierto?, que no lleguemos a tener, digamos, una acidez mucho más baja, como podría ser en un tipo 5 o 4,5, ¿no es cierto?, cuando se utiliza leche pasteurizada. Hemos encontrado que son quesos de quesos de alta humedad, porque tienen un 50,43% de humedad, o sea, son quesos frescos, es decir, que son quesos de consumo inmediato, ¿sí? Se elaboran y inmediatamente se consumen, ¿no es cierto? Máximo están en 3 días para poder vender. Elaboran y tienden a venderlo rápidamente, ¿sí? En cuanto a proteína, tenemos 16,14% de proteína. Podemos decir, ¿no es cierto?, que en cuanto a proteína, los quesos son muy ricos en proteína, ¿sí? Estos quesos tienen, como se trata de la leche, ¿no es cierto?, que es un alimento primordial, tanto para el recién nacido, ¿no es cierto?, como así también es un alimento que tiene proteínas completas, ¿sí?, porque tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿no es cierto?, que el cuerpo necesita, ¿no es cierto?, para sintetizar demás compuesto químico, ¿no es cierto?, para nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que es un alimento que tiene un alto valor biológico en cuanto a proteínas, ¿sí? Podemos decir entonces que este queso de cabra, digamos, es muy bueno, ¿no es cierto?, es rico, y yo le puedo comentar un poquito acerca del productor en cuanto al tema de la pasteurización. Ellos, si bien elaboran, ¿no es cierto?, sus quesos frescos con leche, cuajo y sal, ¿sí?, y también ellos utilizan mucho lo que es la panchera, que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, con la colega Mónica. Ellos utilizan mucho la panchera porque siempre ellos están sacrificando, ¿no es cierto?, cabrito. Ellos me comentaban muchas veces, ¿no es cierto?, que no aplican la pasteurización porque ellos creen que eso afecta el sabor, le cambia el sabor a sí mismo en su producto, que como que pierde ese valor agregado, ¿no es cierto?, a lo que ellos están aportando. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista bromatológico y de los estándares recomendando la pasteurización, sobre todo la lenta, ¿sí?, que va de 65, 68 grados durante 30 minutos, y bueno, y ellos hay algunos productores que sí utilizan cuajo comercial, porque no elaboran queso todos los días, sino cada que tienen bastante cantidad de leche para producir. Y bueno, es muy lindo compartir con esta gente la experiencia, nosotros aprendemos de ellos, nosotros también intentamos aportar algo, ¿no es cierto? Y como veníamos diciendo, en la Quebrada y en la Puna no existen las salitas de elaboración artesanal de queso todavía, pero bueno, se están tratando de implementar, ¿no es cierto?, para que ellos puedan elaborar un producto innovador, etiqueta, y que lo puedan comercializar tranquilamente a partir de lo que es la agricultura familiar, o sea, a partir de lo que es la familia. Nosotros conocemos que en Guacalera sí hay una industria quesera, ¿no es cierto?, que es el tambo, que ellos, bueno, venden, ¿no es cierto?, los quesos de cabra, pero bueno, ellos son ya un establecimiento nacional de establecimiento, con registro nacional de producto, así que bueno, ellos son, digamos, como la competencia de lo artesanal. Pero bueno, lo que es importante también aquí es destacar, ¿no es cierto?, y valorizar lo que hace la familia y lo que puede producir, ¿no es cierto?, la familia, sobre todo para este sustento económico. Bueno, ese es el pequeño aporte que podemos hacer con respecto a estos tipos de productos alimentarios.
muy cortito nada más, para Agradecemos tampoco no mucho, aburrirlo Romy. tanto. Pero la idea era, No, sí, muchísimas gracias. pero la idea era más que nada para abrir alguna investigación, porque no hay de sobre queso de cabra acá en la provincia. Muchísimas gracias, Romy. No tengo todavía preguntas en el chat, pero bueno, está saliendo por ahí con un poquito de delay, así que ni bien entren algunas, ya te voy preguntando. Yo tengo. Pero muy bueno. Yo tengo. Sí, ahí la Maggie tiene novedades. A mí me gustaría, en el trabajo que ustedes han hecho, para que tomemos conciencia de la cabra en la provincia, que hagan un estimado de que cuántos estimados en Quebrada, en Puna, en Valles y en zona subtropical de productores de queso de cabra. O al revés, si hay alguna zona que no produce, porque en este sentido, donde no tenemos queso de cabra, tenemos queso de vaca o tenemos quesillo y lo tenemos más o menos en las mismas condiciones. Entonces sería bueno, chicas, que comenten un paneo de la INPRA como circuito de desarrollo. Sí, así es. Sí, nosotros en este caso tomamos Quebrada y Puna, pero también se hizo algunos estudios, ¿no es cierto?, con respecto a los quesos de cabra de acá, del Valle, sobre todo de Carmen y San Antonio, que algunos productores tienen cabras y producen queso de cabra. Lo malo es que acá en San Antonio es muy poca cantidad, o sea, generalmente es para consumo familiar. Los que más predominan en el Valle son los quesos de vaca y sobre todo el quesillo, ¿sí? Sí, se tiene que hacer un relevamiento más o menos de cuántas personas son las que elaboran o producen, ¿no es cierto?, queso de cabra. Más ahora, con este tema de luchar, ¿no es cierto?, contra la economía familiar, ahora que vino el tema pandémico, tiene que ser el sustento, y bueno, sí, se tiene que hacer un relevamiento de cuántos productores familiares, ¿no es cierto?, producen quesos, cuántos quesos producen por kilo o por litro de leche, como decíamos, como también dijo la colega, acá los productores no son productores lecheros, más bien son queseros, ¿sí? Todos los nutrientes de la leche transformándolo en queso, ¿no es cierto?, para tenerlo con mayor disponibilidad en cuanto se necesite. Sí. Romy, y por ahí a Mónica también, porque creo que habían preguntado, nos preguntan si es que la panchera es recomendable, quizás se ha empezado como a seguir después de la explicación de Mónica. La explicación de la colega Mónica, ella, sí, digamos, ella menciona, ¿no es cierto?, la utilidad que tiene a la panchera. Entonces, por acá en bromatología, acá en la provincia, también como que no trata de aconsejar, digamos, el uso de la panchera, porque también yo no encontré acerca de la calidad microbiológica o la calidad. Pero como el Código Alimentario Argentino siempre quiere tener productos seguros e inocuos, entonces trata de obviar y lo pasa más, ¿no es cierto?, a la utilización de los cuajos químicos. Pero la gente productora, las artesanales, ellas en realidad van hacia lo más natural, que vendría a ser la panchera. Bueno, nosotros cuando hacemos capacitaciones siempre utilizamos cuajos químicos y no ponemos, digamos, tanto al uso que ellos tienen como productores. Ahí capaz que yo pueda sumar algún comentario. Sí, perdón. Bueno, yo creo que para comercializar, ¿sí? Eso dice el Código Alimentario Argentino, ¿no es cierto? Si se va a elaborar un queso a partir de leche cruda, tiene que tener un periodo de 60 días de maduración. Gracias, Romy. Bueno, queda otra pregunta de Viviana Lamas, pero me parece que esta la dejo para la próxima, me parece que para la Flavia iría mejor. A Flavia seguimos con la disertación que sigue. Tiene como título Elaboración de queso de mozzarella artesanal y aprovechamiento de suero para elaborar ricota aplicando buenas prácticas de manufactura. En bromatología, Flavia Durán también es profesora de la carrera de la Tecnicatura formulación de proyectos de valor agregado. Bueno, hola.
Buen día a todos, y hay muchas amigas, así que las saludo a todas. Ahí comparto mi presentación. También a Silvina, que la verdad que... Bueno, en esta oportunidad lo que voy a presentar es un trabajo que también venimos haciendo entre dos cátedras, con la cátedra de elaboración de queso, con la cátedra de formulación de emprendimientos lecheros, para justamente poder dar una alternativa a la producción artesanal. Sobre todo en este proyecto nos basamos en lo que es producción artesanal. Nosotros presentamos dos tipos de proyectos en dos convocatorias que también estaban seguidas, del 2017-2018, que son las convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias. Una fue en base a quesillo y la otra en base a queso artesanal. Las dos siguiendo el tema de la producción artesanal. Como les dije, nosotros somos dos cátedras que trabajamos conjuntamente. En esta oportunidad trabajamos con productores de San Antonio, alumnos de la carrera de Tecnicatura en Producción Lechera. ¿Y por qué decidimos trabajar sobre la zona de los valles? Porque en la parte de la zona de los valles donde se encuentra la mayor producción de lo que llamamos quesillo o conocemos como quesillo. Y en este caso era presentarles también a estos productores otras alternativas que también puedan comercializarse dentro de lo que se entiende como producción artesanal, dentro de producción familiar. En la caracterización de toda esta zona de los valles, los productos, también tenemos, como decía Silvina, que tenemos productores que tienen todos los animales, las reses, ¿sí? Y también tenemos quienes ya directamente compran leche y producen lo que es quesillo, lo que es queso, por ejemplo, ¿sí? Esta zona es donde tenemos no es todavía considerada como una cuenca lechera, pero sí tenemos entre 20 productores que se dedican a lo que es la parte. Para identificar el primer concepto de lo que decimos mozzarella, porque se puede pronunciar de las dos, es origen italiano, y nosotros también lo que tiene es que es un complemento para la producción local, si bien es muy parecido a lo que es el quesillo, pero de darle como un agregado más a esta producción fue recuperar lo que es el suero y poder hacer un aprovechamiento como en un segundo procesamiento este suero láctico, ¿sí? Entonces así ellos no desperdician ese suero, que generalmente lo que hacen muchos productores es también destinarlo para alimentación de ganado. No todo se como un material, digamos, para poder hacer otro proceso nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros también hicimos todas las pruebas, no solamente en lo que es mozzarella y en lo que es ricota. El proyecto lo realizamos en el año 2018, y principalmente acá les anoté, porque esto era lo que queríamos destacar, ¿no? Que todo se basó en lo que es producción artesanal de alrededor de 40 litros de leche, ¿sí? No manejan un mayor volumen, son productores que ellos también hacen todo el procesamiento. Y la idea de este proyecto no solamente era enseñarles a hacer lo que era mozzarella y otros nuevos procesos que quizás ellos no lo conocían con ese nombre, sino que también fue enseñarles lo que son las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de los mismos. Acá una foto, simplemente una referente nuestra, que obviamente ellos tienen higiene en todo lo que es procesamiento, pero entendiendo nosotras como licenciadas en bromatología, fue la idea de justamente que ellos entiendan en el procesamiento los cuidados que se deben tener para lograr un producto inocuo, ¿sí? Un producto que sea apto, pero sobre todo artesanal. Nosotros entonces, como resultado, también lo que ocupamos fue todo el tambo que está en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, el campo de Severino. Ahí tenemos un tambo experimental que es montado, donde tenemos todas mesadas de acero inoxidable, todos los recipientes de acero inoxidable, y tenemos todos los equipamientos que también son lo que es medir acidez o medir temperatura. Entonces, en esta etapa lo que hicimos fue empezar a hacer una puesta a punto realmente de cuál era la temperatura correcta para una pasteurización lenta. Esto lo hicimos a través
Lo de la ricota también les resultó a los productores algo que es un proceso muy a menudo conocido, pero para muchos productores nos encontramos que no era un proceso, que era todo hacerlo y hacerlo en el campo experimental con nosotros. Esta ricota obtenida, también el Código Alimentario dice que se debe vender con, ¿sí? Acá también se dice requesón, pero en realidad es ricota, ¿sí? Entonces no se debe vender como queso. Les hicimos que prueben en ponerlos en molde inoxidable para que vean que también pueden darle una forma o pueden venderla, pero siempre comercializándola como ricota. ¿Mm? Y bueno, acá están también las técnicas, barbijos, cofia y sobre todo el tema del proceso en sí, que no deje de ser artesanal. Eso es uno de los objetivos que tuvimos con este proyecto, de ayudarlos, pero sin que pierda ese sentido de lo artesanal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flavia, muy interesante. Y la pregunta que yo había dejado, que me parecía que era para vos, era de Viviana Lamas, que preguntaba sobre el consumo de suero en el norte de la provincia puntualmente. Bueno, en el norte, nosotros con Romina, yo trabajé también con productores de Purmamarca y no hacen una recuperación del suero. No están acostumbrados por ahí a recuperarlo como para hacer otra alternativa de producto como ricota. En lo que es, por ejemplo, en la zona de los valles, sí, ya inclusive como dije, tenemos los alumnos de la carrera de producción lechera que son también los que propulsan este tema de la reutilización de suero. Gracias, Flavia. Y después lo que preguntaban mucho también es que si los quesos de vaca de Puerto del Marqués han sido investigados. No sé si vos, la Romy o alguien más puede. No, la verdad que en eso. Puerto del Marqués todavía no los investigamos, no hicimos lo que son proyectos para Puerto del Marqués que justamente aporten a esta parte de inocuidad. Todavía no hemos ido tan al norte. Que estos aportes que están haciendo los recursos humanos de la facultad, como nuestros futuros egresados, son estratégicos para el agregado de valor, porque nos queda la mitad más uno de un mundo para facilitar que estos procesos sucedan. Y la verdad que, suponte, en esto que está trabajando Flavia, y que compartimos una misma pasión que es la culinaria, productos a partir de ricota o de mozzarella, tienen en el mundo culinario, son, pero no ocasiones que tienen en el ámbito culinario. En el ámbito culinario, no solo de lo que puede ser la comida en fresco, sino la comida que puede ser semiprocesada, como por ejemplo las pastas rellenas u otro tipo de pasta. Entonces, también genera una alternativa de desarrollo económico todo esto para poder mejorar, porque en definitiva, y vámonos a la sustentabilidad, si nosotros tuviéramos que hacer la huella de carbono que tiene una ricota o una mozzarella que viene, pongámosle de Córdoba, de Santa Fe, estamos hablando de sustentabilidad, dando el concepto integral. Si podemos tener una huella más chica presente en nuestra mesa, así que hermosos los aportes de las chicas. Muchas gracias. Y también, ¿sabes qué, Maggie? Yo aprendí de vos y también de las otras profes lo que es identidad y cultura alimentaria. En el proceso de que nosotros aprendemos licenciatura, de estar de los alimentos inocuos, de un código alimentario, se pierde también el concepto de identidad en lo que es producción local, que por ahí es donde me estoy volcando más, digamos, a la defensa y a no solamente prohibir que se vendan porque no están dentro de un código alimentario, sino ayudarlos a que hagan un proceso inocuo sin que se pierda esa identidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Flavia, y bueno, y al Romy y a todo el equipo por compartir con nosotros. Bueno, gracias.
Bueno, ahora es el turno de Carmen. Carmen nos va a presentar sobre el proceso formativo de dulces agroecológicos de la comunidad aborigen de Zipaqui, Purmamarca. Carmen es técnica superior en cocina regional y cultura alimentaria. Carmen Farfán también es de transformación, así que bueno, nos va a presentar este trabajo en conjunto con la profe Graciela Soto, que ella está en la Cátedra de Ecología y Sistemas Agropecuarios de la Facultad también de Ciencias Agrarias. Así que un gusto, Carmen, y bueno, no le veo a la profe Graciela, pero tenerlas aquí. Y bueno, buenos días, profesora, buenos días a todos. Sí, como dijo la profesora Subelsa, soy técnica en gastronomía y también soy alumna de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Tecnicatura en Transformación Agrícola, que es donde comenzó por parte mía todo este trayecto junto a la comunidad aborí en Purmamarca. ¿Se ve? Yo no lo veo. A ver. Ya está apareciendo, Carmencita. ¿No aparece? Sí, yo y en el chat ya lo estoy viendo. Ah, bueno. Esto comenzó para mente la profesora Graciela Soto, junto con otras entidades como el INTA y el Ministerio de la Producción. Empezaron a trabajar con la comunidad de Zipaqui, que reúne, comunidad aborigen, que reúne a en realidad tres comunidades, Ciénaga, Pasquiri y Patagón. Ellos empiezan con la elaboración de dulces y a trabajar con toda la producción que tienen de durazno, pera, manzana y membrillo. Y a su vez los subproductos que obtienen de las plantaciones de donde los frutales hacen plantaciones de verduras, frutas y hortalizas. La idea fue que todo lo agroecológico y llegar a lo que sería la producción agroecológica. A medida que fue pasando, fueron cumpliendo objetivos, lograron lo que es hoy en día la sala de elaboración que se encuentra en Ciénaga, lograron pronto a que todo se autorice y se paralizó todo porque está la sala sin estrenar para la producción de dulces agroecológicos Cayote. En un comienzo, después se iba a hacer elaboraciones a futuro de pulpa, duraznos al natural, la mermelada respetando la inocuidad y todo lo que presenta las exigencias del Código Alimentario Nacional. Acá lo que decían las otras docentes también se trataba de, entre lo tradicional, lo que es costumbre, se trata de educar mucho a la gente, que es donde entra la universidad en este caso, con todos sus saberes, como diría la profesora Maggie, ¿no? Y se a ver, ¿cómo le diría? Se educó, en realidad el objetivo fue bastante aceptado, las cosas fueron aceptadas, se sigue trabajando y lo que, se está viendo en el video fue la exposición, una prueba piloto junto con la municipalidad el municipio de Purmamarca, en lo que se llamó una cocina en vivo. Se desarrolló durante todo el mes de enero y el objetivo era, por parte mía, como técnica gastronómica, en darle un valor extra, o sea, fijarnos como un paradigma, darle más valor a lo que deje de ser siempre una simple mermelada. Entonces, trabajamos en la elaboración de una masa. Son 6 mujeres, porque esto está a por mujeres, que eso es lo llamativo de esto, porque son las mujeres las que llevan adelante toda esta producción. Entonces se manejó en lo que era la masa. Cada
cada mujer tenía una forma, bueno, se llegó a un consenso y hay una masa única para la elaboración de esas empanadillas que llevan el dulce que ellos producen. El dulce de cayote con la nuez, que también es que hay nuez, ellos tienen su terreno. Y después, bueno, se hizo la desconstrucción de la empanadilla, entonces hay 2 presentaciones, y después darle otro valor, ¿no? Como es pintar empanadilla. Tuvo una aceptación, el turista le parecía algo novedoso, querían comer, la llevaban como recuerdo, ¿no? Y lo que le llamaba también la atención, ¿no? Que escuché durante toda la mañana que la gente conozca el producto. Se sacaban fotos no con nosotras, sino con el cayote. Entonces, porque no conocían el producto, cómo se hacía, cómo lo elaboraban, y las charlas que se daba, porque era una cocina abierta, se demostraban bien, se explicaba en qué momento se los plantaba, cómo se los recolectaba, el tiempo de reposo que tenía, la forma de elaboración, las mujeres compartían sus sabidurías ancestrales, porque también la forma de elaborar fue otro consenso que tenían que llegar a adaptarse a todo. Y lo que siempre he notado en estas 6 mujeres que trataban de cuidar lo que era el maneja en todos los dulces que ellos elaboran. Bueno, el aporte de la profesora Graciela Soto fue grande, y la gente se siente muy acompañada con todo lo que es transformar el producto. Se ve, quieren seguir aprendiendo, porque en este tiempo de pandemia, el primer mes que trabajé con ella, se notaba, habían muchas ideas a seguir, y yo creo que más allá de que no nos hayamos visto durante todo este tiempo, deben haber aplicado bastantes cosas, y nos lleva a seguir pensando, imaginando en transformar el producto, porque en este tiempo de pandemia es cuando vemos cómo lo vamos a utilizar. De repente teníamos, bueno, mermelada, jalea, durazno al natural, teníamos pulpa, teníamos el jugo, entonces nos lleva a seguir creciendo. Que hay un mercado, existe el mercado, el subproducto que vendría a ser las verduras que se plantaban, también nos llevó a hacer la elaboración, que es el cerro de los 7 colores. O sea, se aprovecha todo, animales, lo que te da el árbol se hace mermelada, se conservan las pepas para futuros árboles y después reemplazarlo para crecer. Y bueno, esto fue nuestro trabajo que sigue creciendo. Espero el apoyo de la universidad, aprendemos más, y bueno, agradecerles a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Ahí estamos terminando de ver y se ven perfectas las fotos, muy, muy buenas los productos. Así que muchísimas gracias. No tengo consultas, no sé si alguien, la Maggie, quiere hacer alguna. En realidad, primero felicitarla, Lidia y Carmen, una felicitación muy grande, porque en esto estamos uniendo algo que parece disociado, ¿no? Que es el valor agregado y la cocina, que normalmente se ven como en 2 ámbitos diferentes. Entonces, que se pueda integrar esto en este proyecto a partir de la iniciativa de la profe Graciela, en un marco de ecología, del campo a tu mesa, con una construcción del gusto identitaria, me parece que son aportes innovadores, promisorios y proyectivos en los escenarios en los que estamos transitando. No solo el desarrollo local, sino la proyección hacia otros productos. Así que muchísimas gracias por los aportes. Gracias, profesora. Bueno, ahora vamos a seguir con los primeros pasos en agregado de valor. Este es un
una sección muy, muy importante y que nos enorgullece mucho, porque ahora va a presentar sus hamburguesas de carne de llama con quinoa, Ana Quispe. Ana vive en La Quiaca y es alumna de la carrera, así que estamos muy orgullosos de presentarla. Hola, buenos días. Yo soy estudiante, ¿no?, de la facultad y gracias, profe, por... bueno, voy a presentar... Sí, ayer hemos hecho la prueba. A ver si espero que se vea. Ahí está, profe, lo Ahí está aparece. presentando. Ah, bien. Sí, sí, se ve bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, en sí les quiero comentar sobre mi proyecto en el cual estoy trabajando. Es sobre la producción de diferentes productos a base de carne de llama. Y también de esta manera, ¿no?, darle un valor agregado a este producto y comentar también por qué elegí la carne de llama, porque es algo que se produce acá en la zona, es un alimento característico, único, porque presenta, por ejemplo, por su sabor, también porque nos aporta muy poca cantidad de grasa, también aporta a nuestro organismo todas las otras propiedades, y también para hacer un mejor aprovechamiento de lo que es el producto, la canal de la carne de consideré y pensé en el tema de realizar desposte para obtener diferentes cortes de carne de llama, como por ejemplo aguja, bola de lomo, peseto, también realizar bifes y entre otros, ¿no? Y poderlo comercializar de esta manera. Y con los recortes, hamburguesas. Y con lo que me queda, ¿no?, del resto de la canal, elaborar alimento balanceado para animales. Y también quiero comentarles a los cortes, como a los diferentes cortes que voy a obtener, y también a las hamburguesas, voy a aplicar un método de conservación que se llama supercongelado. También, digamos, me parece interesante, ¿no?, el hecho de incorporarme a los nuevos mercados, teniendo en cuenta, ¿no?, que ahora es como que con el tema de la pandemia se pudo ver algunos baches en cuanto al tema de los mercados, y es importante, ¿no?, que nos incorporemos, tengamos en cuenta estas nuevas opciones. Comentarles qué es ese lugar. Es una metodología de conservación que se encuentra contemplado en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 162. Es someter a los alimentos o productos a un proceso de enfriamiento brusco que le permita acceder rápidamente a las temperaturas máximas, exceda, digamos, las temperaturas máximas de cristalinización en un tiempo menor a 4 horas. Y también cuando ya tenga el producto supercongelado, tengo que tener en cuenta de almacenarlo en unas cámaras de frío que sean óptimas, ¿no?, para mantener una temperatura entre un rango entre menos 12 a menos 35 grados.
¿Cuáles serían los beneficios al aplicar el supercongelado? Mantener las propiedades organolépticas de mi producto, como por ejemplo en la textura, en la forma, en el color, y también proporcionarle una mayor vida útil. Y también con esta implementación de esta tecnología podría eliminar lo que serían la implementación de conservantes o disminuirlo. Y también evita la proliferación que se pueden presentar. Para esto planteé, digamos, implementar un envase que reúna las condiciones necesarias, ¿no?, para este producto, porque tiene que ser un envase resistente a estos cambios bruscos de temperatura, y también me tiene que asegurar, ¿no?, la preservación de mi producto. Y también decidí utilizar un envase transparente, ¿no?, para que permita al cliente poder observar el producto. En cuanto al rotulado, es algo importante especificar, informar al cliente, ¿no?, sobre cuestiones que son muy importantes, como la temperatura de conservación, la fecha de elaboración y el vencimiento. También identificar los ingredientes, ¿no?, que es algo muy importante, que también es parte de la inocuidad de los alimentos. Y cuando hablo de distribución y comercialización, en un primer momento me planteé de llevar a cabo la comercialización más en un sector, en la región Quebrada y Puna, pero también obviamente voy a buscar nuevos mercados en toda la provincia de Jujuy. Y para esto necesito condiciones y que mantenga la temperatura óptima para mi producto. Y también para garantizar la cadena de frío, voy a implementar un sistema de registro que se registre en todo el tema de la distribución de mi producto. Y considero, ¿no?, que va a ser un producto, digamos, un producto innovador, porque son trabajos que no se están realizando acá en la provincia, y también estaría, como mencioné anteriormente, cubriendo algunos baches, ¿no?, ahora en épocas de pandemia. Darles, ¿no?, que voy a tener otras líneas de producto, otras variedades, y cómo lo voy a obtener, agregando diferentes plantas aromáticas y cereales, ¿no?, jugando un poco con eso. Y como hoy estoy presentando unas hamburguesas de carne de llama con quinoa, y también aprovechando, ¿no?, esas características que tienen, esas propiedades que tiene la quinoa. Bueno, y no me quiero olvidar, espero, ¿no?, que les haya gustado mi trabajo. Me encuentro en ese del inicio. Orgánicas y biodegradables. Bueno, surge esta iniciativa de este proyecto, primero como uso personal, lo había pensado yo, y después lo fui extendiendo, ¿no? También me ayudó mucho en esto lo que es los conocimientos obtenidos en la cursada de la Tecnicatura, donde pude conocer más a fondo los productos de la región y el valor que estos tienen, así como los productores. Y cuando yo estaba allá, más buscaba obtener la materia prima de los productores locales. Ahora se me complica un poco, así que bueno, consigo de los de acá, y si no, bueno, por ejemplo, en el caso de la harina de maíz cuyi, utilizo la que viene de Bolivia, y así con otros productos. Bueno, yo actualmente no tengo local, pero hago las ventas por internet y asisto a ferias en la medida de lo posible.
Acá tengo algunos de los productos. Por ejemplo, hago jabones que, bueno, yo hago el jabón base y después hago la adición de principios activos a los jabones. Por ejemplo, acá en la primera imagen se ve un jabón exfoliante, que los granos exfoliantes son de quinoa y de kiwicha. Tiene carbón activado, palo santo. También se ve en la imagen de tales que estoy haciendo la utilización de... Extraigo los principios activos del molle, que ya se usaba en los pueblos originarios para el cuidado dental. También, bueno, lo que es los shampoos. En una de las imágenes se ve ahí una unidad de un producto morado que está elaborado con harina de maíz culli, que, bueno, es tipo sales de baño, pero en formato como sólido. Para extraer todas las propiedades de este maíz, y bueno, además de la utilización de aceites esenciales, ¿no? Para reforzar todo esto. Así que bueno, ese es mi pequeño emprendimiento. Espero que les haya gustado y agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Celeste, muy bueno. Gracias, Celeste. Sí, ¿dónde conseguimos? Ahora en Jujuy no tengo punto de venta. No. Estoy ahí viendo con unos compañeros que les ofrecí a ver si quieren vender allá, porque hago ventas mayoristas. Ahora estaba con ventas en el interior de la provincia, en Tartagal y en Rosario de Lerma, acá en Salta, y bueno, en la capital donde estoy yo. Y bueno, estoy viendo a ver si ahora en Tucumán y en Jujuy, así que voy viendo ahí si llegan para allá los productos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya llegando al final, nos quedan las palabras de cierre, escenarios actuales de las agroindustrias rurales a cargo de Maggie, así que le damos la palabra a Maggie. Bueno, yo voy a tratar de compartir un pequeño PowerPoint en un ratito y después les voy a pedir a cada una de las participantes una reflexión sobre el tema del valor agregado, ¿no? En esta presentación lo hago más que nada para graficar las reflexiones que fui compartiendo. Me parece que, digamos, el escenario actual que se nos plantea tiene que ver un poco con qué es lo que tenemos y a partir de lo que tenemos, qué podemos hacer, ¿no? Y en esto de qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer, como hemos visto, hay una gama incalculable de cosas que va desde lo que comemos, de la cosmética, lo que tenemos que aportar al código alimentario, las estrategias de políticas públicas, la gestión del proceso de agregado de valor. Esto involucra un camino crítico que no estamos preparados en muchos sentidos para hacerlo o no tenemos los suficientes lazos. Yo voy a compartir un ratito, prometo que, excelente Milena, 2:24, 8 minutos yo y ya a partir de ahí les vuelvo a dar. No sé si están viendo. ¿Logran ver, Milena? ¿Milena? Sí, Maggie, tenía silenciado el micrófono. No sé si se ve, Maggie, ponerlo en modo presentación. Se ve perfecto. Ahora sí. A ver. Ahí va. A ver. Ahí va. Bueno. Cuando yo pensé en agregado de valor y puse emprendimientos sustentables, ASTAPI de saberes. Ustedes saben perfectamente lo que es un ASTAPI. Pero para los que no lo saben, en el campo, en los Andes, cuando se comparte, se llega a un lugar, la comida cada uno lleva, pero deja de tener un dueño esa comida para hacer un compartir. Y puse como base del nuevo escenario una cosa que sigue siendo igual, que es el mismo territorio donde nosotros vamos a desarrollar
son los mismos productos y son las mismas técnicas que están vigentes, con las mismas lógicas de ritualidad, con las mismas procesos culturales, con los mismos procesos de tecnología, tejidos de construcción de culturas alimentarias que son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Me parece que lo que cambia es esta mirada nueva en la forma no de puesta en valor, sino de valorización de todas estas cuestiones a través de miradas diferentes, no solo de quien nos visita, sino de quien es de otro lugar, y en eso pongo una cuestión, y lo puse al arco iris, de una manera muy especial. En esto nos hace muchísima falta una construcción de saberes integrados. Hasta ahora, la academia ha hecho una construcción de la ciencia casi monopólica, en el sentido que solo ha validado un tipo de saber. Y en esa validación de un solo tipo de saber, ha sido hegemónica en su construcción la lógica occidental. No le hemos dado ni una sola oportunidad a otros tipos de lógica, ni siquiera para validarla, sino para compartir. Y me parece que un desafío grande es la valorización de estas tecnologías, de las antocianinas de los maíz, de la piedra, de la panchera, de estas formas de hacer, aunque me parece a nivel personal injusto, porque en lo personal, digamos, agradezco profundamente a Vilena, que es la coordinadora de la carrera, pero en lo particular quisiera que quede un mensaje de qué es el agregado de valor y qué les ha dejado esta jornada, por dónde les parece que debería ir un próximo camino. Los agradecimientos, no hemos colaborado a la gestión del conocimiento. Así que yo los invito a que me ayuden a hacer una reflexión colectiva acerca de cómo gestamos nuestra construcción de saberes. Desde ya, mi más profundo agradecimiento, y yo creo que hoy, después de hoy, ya tenemos el sueño de que nuestros alumnos se animen a conversar, dado carreras como Dorita, otros que están en la construcción actual, como todos los docentes y nuestros futuros colegas. Invito a la que quiere empezar, y si no, digamos, a Milena o a Rosana o a chicas, para que en esto lo terminemos con un mensaje. Rosana creo que había levantado primero, y después la Flavia. Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. La verdad que compartir espacio con todos ustedes ha sido un placer. Wow, cuánto conocimiento, cuántas ganas de generar aportes, ¿no? Yo tomo las palabras de Mónica, gente, tomo las palabras de Roberta Martino, adecuado, necesario, suficiente, también siempre tengo en mi cabeza las palabras de Mónica Chávez, cuando trabajamos arduamente para la inclusión de Quesillo en la normativa, y ella una vez supo decirme, hay que arremangarse y ponerse a pensar. Y eso me quedó, creo que sí, hay que arremangarse, hay que ponerse a pensar, hay que dar oportunidades, hay que dar soluciones, hay que desestructurarse. Creo que para estructurar está la normativa. Nosotros debemos generar aportes, estudios necesarios para generar esa desestructura tan necesaria para nuestros productores, para nuestros colaboradores. Bueno, que en el camino, cuando a veces uno cree que está solo, se encuentra con mucha gente. También creo que la clave está en la articulación interinstitucional, trabajar como unidades integradas,
Esa también debería haber sido hoy la palabra clave, ¿no? La articulación interinstitucional. Gracias, Rosana. Creo que seguía Flavia. Después Sí. que me parece que Mónica y... Bien, la verdad que primero, antes que todo, agradecerles también porque participamos de este evento que me pareció fantástico. Comparto con lo que dijo Maggie, para poder aprender a darle un agregado de valor, también primero tenemos que darle ese valor, ¿sí? Hay que poner en valor los cultivos que tenemos, la producción local. Estos espacios colaborativos me parece que son importantes porque de acá también pueden salir proyectos nuevos, los alumnos también saben de que tienen un camino bastante amplio por seguir. Y bueno, eso me parece que también, ¿no? Maggie siempre es la propulsora de dejar la semilla para que después esto se expanda. Así que bueno, a seguir adelante. Gracias. Gracias, Rosana. Mónica, creo que seguía, había pedido la palabra también, la Moni. Sí, un poco reflexionar, bueno, agradecer. Disfruté muchísimo de toda la mañana escuchando cosas hermosas que tienen que ver con la tecnología. Una ley, una normativa nos sirva como conductora, nos sirva como referencia, nos sirva para cambiarlas. Que no sea una tapa que se nos pone en la cabeza o en el corazón, como ustedes lo quieran poner, sino como algo que hay que respetar, obviamente, pero que hay que construir también. Y que desde ese respeto y desde el conocimiento, y cuando digo respeto, es el respeto de la gente, de su saber hacer, y abrirnos. No veamos como algo que se nos cae encima y así nacemos y así morimos. Por el contrario, es una construcción, apertura, apertura, apertura. Y después otra, no sé, una puntita, Maggie, es que me intriga a mí saber, yo sé que hay muchos alumnos que han estado participando del evento y por ahí que de ellos surja una devolución, que de ellos mismos surjan la posta que sigue en este camino, que les podría estar interesando, que nos ayude también a reelaborar actividades o en muchos casos de reorganizar la información para darle contenido a esas inquietudes. No sé, involucrarlos un poco más a ellos en este camino, siendo este el primer genial momento de inicio. Así que eso de mi parte, chicas, y muchísimo cariño para todas. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Me parece que Silvia había pedido después la palabra o había deshabilitado el micrófono. ¿Ahí me escuchas? Vamos, Silvia. Bueno, primero sí, saludar a todas las expositoras por las ponencias. La sugerencia sería que ojalá puedan incorporarse más alumnos para que ellos puedan participar, opinar, sumarse. En la generación de relevo es donde nosotros tenemos que formar como a los agricultores familiares que van a hacer el relevo de sus padres en el cultivo, en las unidades familiares donde se producen todos estos alimentos que queremos aportarle con el agregado de valor. Me parece que ahí es a donde hay que apuntar para que esto continúe. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Silvia. Ahora creo que había pedido la palabra Carmen. Sí, profe. Bueno, yo ya estoy en la calle. Bueno, yo quería primero agradecer la oportunidad que da la universidad a todos los estudiantes. Esto no se concretaría si no fuera pública y gratis. Dios y la Virgen quiera que siga haciendo crecer a muchos chicos. Seguir trabajando con todas las comunidades, porque en cada comunidad hay mucha riqueza, hay mucho por aprender, hay mucho por sacar adelante. Comparto lo que dijo la ingeniera Silvia Barza, darle oportunidad a los chicos, que es lo que sirve hoy en día, es lo que viene, es el futuro que vamos a tener, y recalcar algo que me ha enseñado trabajar con esta comunidad y
y trabajar con la universidad, que todo tiene que ser sí o sí un equipo multidisciplinario. O sea, se aprende de todos lados, todo el mundo aporta y cada día se crece más. Y bueno, agradecerle de nuevo la oportunidad y la sabiduría de todos. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Dorita. Me parece que levantó la mano alguien, ¿no? ¿Roberta no levantó la mano antes que yo? ¿No? Listo. Bueno, te dejo un lugarcito. Bueno, la verdad que encantada de participar de esta reunión, que creo que deja muchas puertas abiertas. Felicitaciones a los organizadores y a los alumnos que demuestran una capacidad de trabajo impresionante y muchísimo futuro. Maggie, yo creo que ya hay que ir pensando en las segundas jornadas. Tengo un título, saberes locales y valor agregado. Es que en la vida hay que darle pata, porque si no, nos quedamos pensando que a lo mejor. Saberes locales y valor agregado. Yo siento una emoción muy grande que desde este espacio que tiene que ver con la bromatología, que es algo que yo le critico a la carrera en la facultad, se valoren los saberes locales. Estamos asistiendo al escenario de consideración de la identidad cultural alimentaria, así que además le da ese valor agregado y que se ve, se trasluce en las experiencias que hemos compartido. Creo que ya hay que ir pensando para el 2021. Maggie, ¿qué tal con Maggie Milena? ¿Y qué tal junto con la licenciatura en bromatología de la sede central, es decir, de Agrarias de Jujuy? Algo integrado me parece que sería una linda oferta. Y además quiero decirles que hay gente que llegó tarde a la presentación de trabajo. Ahí la debo de tener a la colega Gabriela Musaubach, que me dijo, yo llegué tarde, no sé qué, no me enteré, etcétera. Y ella tiene también aportes interesantes para hacer, y me parece, yo creo que, yo incluso, la verdad que dudaba que en una mañana se pudiera concretar, porque digo, pero ¿por qué una sola mañana? ¿Por qué no estamos todo un día? Y yo creo que lo hicieron para ensayar y para ver. Yo creo que tuve la noticia de que había 50 espectadores, es un número importantísimo, y así que la verdad que agradecida, yo he aprendido muchísimo y estoy tratando de que los integrantes del equipo que participaban del trabajo más otros, eso, y vamos a compartir esto, pero creo que ya en la segunda edición va a haber este avance. Ya creo que Dorita me había preguntado y ya le decía cómo lo tenía que buscar después. Bueno, yo agradecerle finalmente a todas. La verdad que cuando la Maggie me empezaba a hablar de la organización de la jornada y de ver quiénes podían, o sea, quiénes estaban interesados en presentar, en compartir sus trabajos y todo, uno que los conoce a los alumnos y a lo que apunta y bueno, y a los proyectos que van teniendo cada uno, lo que me parece que era como importantísimo es pensar en los contactos y cosas que acá en el chat me estaban pidiendo, qué sé yo, pensar, por ejemplo, en Laura, que siempre tiene su proyecto de las plantas medicinales, en que ahora podía estar en contacto por ahí con Dorita, con Silvia, los chicos que también quieren trabajar en agregado de valor a todo lo que es la producción de quesos, bueno, que iba a estar Rosana, bueno, la Flavia, Mónica también, y bueno, y para todos ellos, justamente, y los que ya tienen sus proyectitos un poco más adelantados, también iban a poder estar en contacto con Roberta, con Sonia, como bueno, para sacarse las dudas de lo que les falta, así que desde ese punto de vista me he entusiasmado mucho, aportado a cada uno de ellos y bueno, y a ustedes también agradecerles mucho la participación. Y bueno, una de las cosas que no sé quién ha dicho en algún momento del día, justamente apuntar a eso desde nuestra
de la carrera, a que los chicos se queden y que el agregado de valor se dé en su comunidad y se pueda reflejar y que puedan vivir de los proyectos muy valiosos que tienen, porque la verdad que son, que dejan, que tienen muchas cosas para aportar y para eso. Así que bueno, agradecerles muchísimo y hasta las próximas, como decía la Dorita ahí. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Un placer.